Tres. Bueno, hola a todos. Soy Abel y ella es Belén y formamos parte del colectivo Bujarra Asturias. Y bueno, estamos aquí con el propósito, o sea, a propósito del día contra la contra el día contra la diversofobia, sí. Para que es un día en el que Bujarra solemos hacer actividades con el propósito de visibilizar la violencia que sufren los cuerpos queer en el contexto de cada momento. em, y que pues este año por las circunstancias en las que estamos pues hemos tenido que adaptarlo al formato virtual. Así que bueno, esperamos que os guste la intervención de hoy y que también estéis al tanto del resto de actividades que vamos a colgar. Bueno, yo voy a iniciar la presentación ya, así que no tengo muy claro si me veréis a mí durante el resto de la charla. Permitir. Eh, ¿Está presentando la pantalla? Vale. Y, y vamos a empezar. Bueno, esta ponencia, pequeña intervención, se llama Un espacio para la resistencia contrasexual y, y con ella queríamos tratar un tema que todavía no hemos tratado muy a fondo desde Bujarra, que es cómo el espacio y las distintas maneras en que se organiza contribuyen a la reproducción de las opresiones a las que nos referimos cuando decimos racismo, heterosexismo, misoginia, etcétera. Em, este es el índice que vamos a seguir, que nos va a explicar Belén. Mm. Bueno, hola a todos. Lo que vamos a hacer hoy va a estar dividido en 4 bloques, porque tienen una línea de continuidad, porque tienen que ver con el espacio y con las actividades que los espacios disponen o a las que invitan o las que, por el contrario, laminan. Y, y bueno, vamos a ver en primer lugar, Abel va a presentar la relación entre el espacio y los ejes opresivos estructurantes. En este caso, bueno, pues hablamos de ese polo opresivo de los espacios, con el caso de Robert Moses y bueno, no lo voy a explicar más porque ya Abel luego nos lo va a contar. Luego va a haber 2 bloques de los que hablaré yo. En mi caso, bueno, lo que voy a hacer es hablar sobre todo de los espacios que ya desde lo tradicional y desde la propia casi ideología del sistema, pues de alguna manera eh, se permitió, se dio una cierta permisividad, a lo mejor dentro de un mundo bastante represivo. En esos microespacios se abría pues un lugar en donde, bueno, pues las identidades queer podrían incluso llegar a ser la norma. Entonces, bueno, por un lado, hablaré en primer lugar, de las escuelas, de los centros de internamiento, de los centros que funcionan por segregación, como son pues, la propia escuela, la cárcel, eh, otras, pues yo qué sé, los conventos, etcétera. Y, y por otra parte, hablaré del mundo del espectáculo, que bueno, fue siempre como un pequeño lugar en el que quizá a cambio de ese espectáculo, de ese entretenimiento, se permitía, bueno, pues el juego con los roles de género, el travestismo, etc. Y luego ya en último lugar, pues hablaremos sobre las geografías queer rurales, que lo va a explicar Abel. Bueno, pues a partir de, a lo mejor, desmontando un prejuicio por el que en lo rural o en el modo de vida rural muchas veces se habla de cómo
bueno, pues de cómo las nuevas identidades, los nuevos movimientos sociales, etcétera, estuvieran menos presentes. Pues yo qué sé, muchas veces hablamos de cómo a veces cuando decimos que somos vegetarianos, pues nos dicen, ah, no, pero es que yo soy de lo rural, como si en lo rural no hubiera vegetarianos. Y del mismo modo también se habla muchas veces de lo inhóspito que puede ser el pueblo o incluso eso, la aldea, lo rural, para identidades queer. Entonces se trata aquí un poco a lo mejor de deshacer ese prejuicio o de examinarlo y ver también cómo en lo rural y en los proyectos rurales justamente se defiende y se ensalza y se quiere hacer también hogar de otra manera y diferente para estas identidades. Entonces se va a hablar empezando un poco por la aparición de Brokeback Mountain, sobre el caso de Alice Springs y luego también, bueno, ya que estamos en Asturias, pues los encuentros y las festivales, digamos, que hay en Galiza y en Asturias y que tienen que ver con lo queer, con el movimiento por las diversidades sexuales, etcétera, y que justamente tienen su aparición en estas zonas de tipo rural donde hay proyectos de vida también pues diversos, diferentes. Sí, o sea, vamos a intentar ir intercalando cuestiones así teóricas con casos prácticos para que se vea al final cuando se explica cuestiones de urbanismo o de filosofía del espacio, así en términos simplemente teóricos, parece que es algo muy abstracto, pero realmente tiene una base casi meramente material, ¿no? Como muy visual, entonces vamos a ir intercalando con casos prácticos. Primero de todo, o sea, lo primero, el primer bloque que vamos a tratar es la relación entre el espacio y los ejes opresivos estructurantes. Belén, ¿tú si en algún momento ves que el PowerPoint no va, dime, porque yo no Vale, sé lo que está grabando. Vale, vale. No, a mí ahora mismo sí que me aparece la ballena y vale, el reactor, sí, esta vale. diapositiva. Bueno, lo primero es intentar entender a qué nos referimos cuando decimos que existe una relación entre el espacio y los ejes opresivos estructurantes. Con ejes opresivos estructurantes me refiero a las relaciones de poder que de manera sistemática subordinan unos cuerpos en función de los intereses de una normatividad. Estamos hablando de los cuerpos marcados con la categoría de racialización, de los cuerpos marcados con la categoría de diversidad sexual, de los cuerpos marcados con la categoría de mujer, con la categoría de diversidades funcionales, etcétera. Relaciones de poder de carácter sistemático que acostumbramos a señalar y que desde los estudios culturales y los estudios queer intentamos desentrañar precisamente para desactivar esas relaciones de poder y a subvertirlas, pero que realmente en pocas ocasiones se afrontan desde una perspectiva espacial. En ese sentido, yo la idea que propongo es pensar el espacio como, aquí lo tengo, como co-constitutivo de los ejes estructurantes por medio de los que se disponen las opresiones de sufrir. ¿Esto qué quiere decir? Yo lo que voy a intentar explicar por medio de este ejemplo, de este caso práctico, es que no podemos llegar a entender cómo se construye la identidad racializada, la identidad marica, la identidad boyera, y mucho menos en sus intersecciones, sin entender las narrativas espaciales que la sostienen. Es decir, que no hay una identidad racializada o una identidad boyera universal, sino que efectivamente estas maneras de construirse, estos procesos de sujeción son contextuales y contextual no refiere solo al tiempo, al momento histórico, sino también al espacio, a las características del espacio que habrían sostenido estos procesos. El caso de Robert Moses lo saco es un caso práctico que se utiliza mucho en filosofía de la tecnología, por eso pongo aquí este libro, La ballena y el reactor, que bueno, si a alguien le interesa, pues ahí está la referencia, pues porque aparece como las implicaciones prácticas, políticas y éticas de los artefactos tecnológicos, en este caso de lo que puede significar un puente, de lo que puede significar un puente o una serie de puentes para la construcción o para la reproducción de la opresión clasista, en este caso clasista y racista, en un momento determinado de la historia. Robert Moses es esta personita que sale aquí. Este señor fue uno de los urbanistas
de la ciudad moderna de Nueva York, uno de los planificadores de moda de la ciudad de Nueva York entre 1920 y 1970. Y esta persona se utiliza mucho como ejemplo para llegar a ver de una manera muy clara de qué maneras cuestiones tan aparentemente neutrales como poner un puente realmente han servido para construir o para reproducir este tipo de opresiones. En este caso concreto, este señor se dedicó a disponer una serie de puentes por la ciudad de Long Island, por la zona de Long Island, menores de 3 metros de altura, lo cual imposibilitaba el acceso a los vehículos de más de 3 metros de altura a las zonas a algunas zonas de moda del momento que él mismo había planificado, como el parque eso lo tengo que mirar porque nunca me acuerdo, de Jones Beach, que limitaba el acceso a vehículos de menores de 3 metros de altura. ¿Esto qué quiere decir? Que el transporte público del momento, el autobús, no podía pasar por debajo de esos puentes. Por lo tanto, ninguna persona que no pudiese acceder a un vehículo privado no podía acceder tampoco a los espacios cuyas conexiones dependían de los puentes que había pensado este planificador. Esto excluía a todos los cuerpos que dependían del transporte público, que dependían del autobús, que no podía pasar por debajo de esos puentes, lo cual era una especie de política higienista, una lógica espacial que tenía como consecuencia una política higienista que liberaba de cuerpos de las personas racializadas y de clases medias, bajas, y por supuesto de sus intersecciones, esos espacios. Es decir, era realmente complicado que una persona racializada o de clase baja pudiese acceder a esas zonas, porque el medio de transporte del que dependía no podía pasar por la altura, por debajo de los puentes que esta persona estaba construyendo. Y esto que en su biografía se cuenta como que él sabía esto, ¿no? Como que él pensó, pues hablamos de la lógica urbanística, ¿no? Que él, cuando planificó la ciudad, pensó: quiero mantener estos espacios exentos de este tipo de personas, y para ello voy a llevar a cabo esta política urbana. Con este ejemplo yo quiero demostrar que se ve muy claro que al final, efectivamente, no podemos entender cómo era operativa la opresión clasista y racista de ese momento determinado de la historia, que es pues Nueva York, finales del siglo XX, sin entender, o al menos nos faltaría por entender una cosa, ¿no? Que es que efectivamente la manera de operar dentro del espacio o en el espacio también constituía uno de estos ejes opresivos por medio de los cuales se construía la opresión o las opresiones que estamos enunciando. Este ejemplo, que es muy claro, quiero que no lo tengamos en mente, porque aunque el resto de casos también van a ser bastante visuales, realmente es como que realmente te llega sin necesidad de pensar mucho, para ver a qué nos queremos referir con el espacio como constitutivo de la identidad y sobre todo de la opresión. Mi intención ahora es expandirlo, esta cuestión que ahora hemos hablado sobre todo de racismo y de clasismo, expandirlo a las cuestiones del género y la sexualidad. Se ha pasado la diapositiva, ¿no, Belén? Sí, Vale, ahora estamos en la segunda, sí, sexo, género y espacio. vale, pues. Yo con esta diapositiva lo que quiero es intentar hacer ver, pues de qué manera esto también opera en las opresiones a las que nos referimos cuando decimos cis-heterosexismo, transmisoginia, homofobia, etcétera. Primero de todo voy a hacer un pequeño repaso histórico súper breve, por si a alguien le interesa, pues saber un poco de qué va el asunto, sobre desde qué disciplina se ha estudiado esto, porque esto que parece, yo que sé, que tan obvio y que debería haber estado en los estudios culturales desde, no sé, desde mucho antes, es relativamente nuevo. Yo lo he dividido en tres. Claro que hay muchas otras disciplinas que se han encargado de esto, pero em, a mí me apetece centrarme en estas tres, porque son las que
digamos, se constituyen directamente desde una idea del espacio. Otras disciplinas como las ciencias sociales en general o la sociología o la psicología, pues tras lo que se llamó el giro espacial a partir de los 80, pues también se habrían encargado de estas cuestiones, pero he preferido centrarme en estas tres. Estas son el urbanismo feminista, las geografías de género y las sexualidades y las geografías queer como subcategoría de estas y las geografías rurales. Las geografías rurales no tienen letra porque será la última diapositiva que expliquemos, pero simplemente para que la veáis ahí en conjunto. Con respecto al urbanismo feminista, bueno, esto es la tradición del urbanismo feminista encuentra su momento fundacional pues, a partir de los 70 en Estados Unidos. En España sería un poco más tarde porque teníamos que salir todavía del franquismo y la transición para que los valores feministas permearan un poco en las ciencias sociales. Y trata de romper con una disciplina, que una larga disciplina que es de arquitectos y de urbanistas, en este caso la marca de géneros a propósito, ¿no? Que además, con disciplinas que además de estar copadas íntegramente por hombres cis heteros, se sobreentiende, pensaban sus estudios como neutros con respecto a cuestiones de carácter político. Como hemos visto en la diapositiva anterior, pues efectivamente un puente no se exime de ética ni de política, ni mucho menos una lógica arquitectónica a escala de la ciudad de Nueva York. El urbanismo feminista intentaba ver cómo este tipo de cuestiones también tienen un correlato o merecen ser vistas desde una perspectiva de género, desde una perspectiva feminista. Digamos que la primera premisa sobre la que se habrían sostenido, la primera crítica, digamos que empieza a ser relevante en este primer momento del urbanismo feminista, se refiere a lo que yo he llamado la división sexual del espacio, como una reformulación de lo que Silvia Federici y otras muchas han llamado en algún momento la división sexual del trabajo, como un principio productivo androcéntrico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la división sexual del trabajo refiere al momento en el que tras la revolución industrial en el occidente mundial se habría llevado a cabo se habría consolidado la familia nuclear burguesa como sostenedora del incipiente sistema económico y político que empezaría a gestarse. Para esto se tendrían que crear dos esferas, una esfera productiva y una esfera reproductiva. Un espacio público y un espacio privado. En esta división binomial y misógina de los roles de género se habrían asociado a los cuerpos socializados como mujer a la esfera de lo privado y por tanto al hogar, las labores reproductivas y del cuidado, y se habrían situado a los cuerpos socializados como varones a la esfera de lo público, a la esfera de lo productivo y pues a las labores de carácter, digamos, económico. Desde estas críticas feministas lo que se intenta incidir es el reconocimiento del trabajo dentro de esta esfera privada como el trabajo que habría sostenido, un trabajo no reconocido que habría sostenido la conformación del sistema económico del momento. La división sexual del espacio sería su correlato en la organización sobre todo de las ciudades. Que esto sí que parece un poco más abstracto, cómo estas ideas realmente pueden llegar a organizar una ciudad entera, pero realmente no hay más que pensar cómo la cantidad de recursos y de esfuerzo que se invierte para a lo mejor un sistema de transporte que conecte tu hogar con tu espacio de trabajo, sobre todo en las ciudades grandes, que te pueden llevar a transportar grandísimas distancias en muy poco tiempo, pero realmente es muy poco frecuente, por no decir casi imposible, encontrar espacios públicos donde llevar a cabo estas labores que tradicionalmente se habrían asignado a la esfera reproductiva, a los cuidados, que habrían desarrollado principalmente las mujeres cis y los maricas. Bueno, las mujeres cis y trans y los maricas. Y es que de hecho, incluso cuando se intenta sacar los cuidados a la esfera pública, se hace de la siguiente manera. ¿Te salió la foto, Belén? Sí.
Vale. Esto es Sí, una sí. foto que saqué, bueno, que no saqué yo, sacó un colega hace tiempo en Oviedo, si no recuerdo más, es el Parque Principado. Em, son dos fotos puestas una al lado de la otra, pero es el mismo pasillo. Em, Simplemente que a un lado está el baño de los hombres y al otro lado el baño de las mujeres. Bueno, estoy poniendo comillas cuando digo hombre y mujer, ¿eh? Por si no se me ve. Y si veis, en el lado del cuerpo este que aparece con una falda, aparece aseos y un bebé y sala de lactancia. Em, ¿Eso qué quiere decir? Y mientras que en el lado del varón aparece un cajero. Bueno, esto dice muchas cosas. Digamos que intenta expresar todo lo que expresa muy bien o canaliza muy bien todo lo que estoy diciendo. Que en el espacio público, que es un centro comercial, eh, solo hay una pequeña zona o sea, un espacio que se pretende incluso para todas las edades, para toda la familia, ¿no? En el que también pueden venir bebés y tal. Se aísla o se recluye en una única zona muy pequeña las labores reproductivas de lactancia y del cambiado del bebé y se introduce dentro del lavabo de mujeres, ¿no? Entre comillas. Bueno, y es que es un poco a lo que me estoy refiriendo. Esa disciplina perdón, habría recibido muchas críticas, pero nunca sin abandonar estas ideas del principio. Habría recibido críticas con respecto, bueno, pues que efectivamente la familia nuclear burguesa se conforma así, pero este modelo feminista no refiere pues a lo mejor a las feministas, a las mujeres racializadas o a las mujeres bolleras que no formaban parte de esos modelos familiares. Y también habría recibido críticas por bueno, pues, lo que de binario tiene, ¿no? Pero nunca sin abandonar esta cuestión de la dicotomía privado y público que efectivamente sigue operando. De hecho, cuando hablamos de un urbanismo LGTB, em, que es digamos, una de sus extensiones, ¿no? Es otra de las cosas que se cuestionan. Con el concepto de heteronormativización del espacio, desde Foucault se intenta poner de relieve cómo eh, incluso cuestiones o plazas o sea, o espacios que supuestamente, o sea, que se atribuyen al espacio, a las zonas públicas, y para los cuales se asume que se pueden llevar a cabo ciertas acciones, estas acciones se privatizan para ciertos cuerpos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, pues a plazas con luminosidad en las que el riesgo que corres si te coges de la mano con otra persona es distinto a si sois dos varones, si sois dos mujeres, si sois dos personas trans, por no hablar de si os estáis enrollando, y esto se puede llevar mucho más allá. O sea, yo creo que todos hemos visto en algún momento, eh, si no en persona, que yo creo que sí, al menos yo lo he visto muchas veces, pero eh, circulando por ahí fotos o vídeos de peña hetero follando en la playa, es algo como muy normal en playas públicas, ¿no? Que se ven. O sea, no sé si tú lo has visto alguna vez, Belén, pero a mí me Sí, parece sí, como... sí. Pero seguramente que nunca habéis visto a dos bolleras. Que efectivamente las formas de sociabilidad o la erótica queer también está privatizada. De hecho, otra de las cuestiones que se trabajan desde estos enfoques se estudian pues, fenómenos como el cruising o como espacios liminales entre lo público y lo privado que habrían desarrollado los cuerpos queer como resistencia a esta privatización de su erótica. Esto con respecto al urbanismo feminista, la otra disciplina es dentro de la geografía, lo que se conoce como las geografías de género y las sexualidades. Bueno, eso también tiene su momento fundacional como a partir de los 70, pero realmente desde los 80, con el declive de la influencia que el movimiento positivista estaba teniendo en la geografía, cuando realmente se empiezan a tener en consideración las categorías como el género o el cuerpo, ¿no? Y es a partir de los 90 cuando se habla de las geografías queer. En España, ahora explicaré un poco qué significa esto, simplemente un apunte que en España, pues nuevamente un poco de delay, es a partir de los 80 cuando se empieza a hablar de geografías feministas o de geografías de género, y curiosamente, a diferencia de en otros contextos europeos, se hace poniendo el ojo en las geografías rurales. Sobre todo visibilizando las dobles y hasta triples jornadas laborales que las mujeres rurales desempeñaban pues, en las explotaciones agrarias, que no solo se tenían que encargar de las labores reproductivas, sino que además tenían que participar de las labores de producción, etcétera.
Vale, el siguiente caso práctico lo he traído un poco para ver un poco en qué se distancian lo que en otros contextos se ha llamado las geografías queer y lo que se puede entender como geografías de las sexualidades LGTB. En España no se ha cultivado todavía o desarrollado todavía algo así como una geografía queer, o al menos no hay nada escrito que se autodenomine de esa manera y que por sus contenidos tampoco parezca que vayan en el recorrido que están siguiendo las geografías queer en otros contextos, sobre todo en Reino Unido, Australia y Estados Unidos. En España el primer texto en el que se empieza a hablar de geografías de las sexualidades es en el 2000, de Emilia García Escalonada, pero no será hasta a partir de 2007, 2008, cuando realmente empiece a tener un poco más de protagonismo. Y las dos ideas más o menos o sobre las dos cuestiones que está trabajando, las geografías de las sexualidades ahora mismo, tienen que ver con el comunitarismo, es decir, la construcción de la identidad marica, boyera, etcétera, en torno a distintos espacios, como pueden ser los clubs, las saunas, las zonas de cruising y la desguetización. Es decir, cómo en la construcción, esta idea de la construcción de la identidad, cuando depende de barrios concretos, como puede ser el barrio de Chueca, tiene el efecto de generar un efecto gueto, de espacios aislados dentro de la ciudad, que no son representativos del resto de vivencia de la disidencia sexual en el resto del espacio de esa misma ciudad, ¿no? Para ver un poco en qué se diferencian estas geografías LGTB y geografías queer, yo he traído dos casos prácticos. El primero es el de los bares de ambiente. Bueno, voy a ver un poquito de agua. Vale, yo escribo aquí bares de ambiente como espacio de sociabilidad LGTB. Bueno, aquí he escrito solo LGTB y la B y la T ya la regalo. O sea, no he escrito IAQ+, porque no existen ese tipo de espacios, o al menos yo no los conozco. Los espacios de sociabilidad que conocemos son realmente gays y, en menor medida, pero también relevantes, lésbicos, pero no, yo no conozco ningún bar bisexual o se estará empezando a producir ahora ese tipo de espacios por las críticas que hay a la infrarrepresentación de otros colectivos en este tipo de fenómenos, ¿no? Pero pongo la B y la T un poco de regalo. Bares de ambiente como espacio de sociabilidad LGTB y en torno a los cuales se conforma una identidad colectiva gay, lesbiana, desde modos de sociabilidad concretos, propiciados por estos mismos espacios y contribuyen a generar una subcultura aparentemente homogénea. Vale. Yo aquí ahora os traigo tres obras. Por un lado es la que se ha pues, instalado como uno de los referentes en los Gay Urban Studies, que es Gay New York, donde Chansey estudia en un periodo concreto de la historia de la conformación de la Nueva York moderna entre 1890 y 1940, cómo distintos espacios habrían en distintos barrios. Él estudia sobre todo el Greenwich y el Castro, se abrían por los espacios, por distintos establecimientos que allí había, se habría generado un tipo de sociabilidad, un tipo de subcultura concretos que habría propiciado o que habría permitido la construcción de una idea de identidad colectiva, de identidad gay, de identidad, sobre todo en este libro gay. Digamos que esta tesis luego es defendida es muy compartida entre muchos estudios y en este libro de Boots of Leather, Kennedy y Davis lo aplican con detalles, ¿no? Y con sus distancias a la cuestión boyera. Como efectivamente, del mismo modo, distintos tipos de espacios habrían contribuido a la conformación de una identidad de formas concretas de una identidad lésbica común y de formas concretas de lo lesbiano como la identidad butch. Sobre todo esas dos obras se centran en los bares de ambiente y los clubs. Bueno, aplicado a su contexto, en Gay New York se habla de los speakeasies, que es como lo que se llamaba en aquel momento, pues, donde actuaban las travestis y tal, que eran bares de micro abierto. Y luego, por otro lado, bueno, sobre esto quería decir que o sea, las geografías de las sexualidades LGTB, esto es lo que estudian como el comunitarismo, ¿no? Como al final se construye una identidad colectiva,
precisamente gracias a las formas de sociabilidad que se practican en distintos tipos de espacios que las permiten. La cuestión es, o lo que se criticará después desde las geografías queer es, por un lado, cómo estos espacios solo representan a un pequeño sector dentro del colectivo, no solo porque no haya, como dije antes, bares bisexuales o bares intersexuales, sino porque incluso cuando a lo que refieren como gay, pues se refieren a un cuerpo muy concreto, que no es la totalidad del cuerpo queer que trata de representar o del cuerpo disidente que trata de representar. Y por otro lado, porque dependen íntimamente de la escala urbana, que es algo que trataré de construir al final. La otra obra que he traído es un texto de Aldrich, que se llama Homosexuality in the City, en el que ya hace explícita esta cuestión. Si quisiéramos reconstruir, para posteriormente criticarlo, estas ideas en un solo argumento, podríamos decir que estos espacios, como pueden ser los bares de ambiente o los speakeasies, son condición, habrían sido, o tal y como esta gente lo defiende, habrían sido condición necesaria para el desarrollo de formas de homosociabilidad o queer sociabilidad concreta, las cuales habrían sido condición necesaria para la conformación de una identidad común, para la conformación de una identidad gay o de una identidad lesbiana. Por tanto, al estar hablando de una condición necesaria, de no existir este tipo de espacios, si pensamos en otras escalas donde no se den este tipo de establecimientos, se deriva que en estas escalas no puede haber, no se pueden llegar a desarrollar este tipo de identidades colectivas disidentes. Y es algo que Aldrich hace explícito. No me estoy refiriendo aquí a la dependencia de, de los bares, de esta idea de la conformación de la identidad comunitaria, primero al barrio, perdón, al bar de ambiente y luego al barrio, pero finalmente a la idea de urbano, a la idea de ciudad. Y es algo que Aldrich hace explícito en su texto, donde pretende historiar una codependencia histórica entre las ciudades como representativas o sea, entre las ciudades y la disidencia sexual, entendiendo las ciudades como el espacio idílico para la subversión, para la disidencia, en contraposición a otro tipo de espacios, a su otro opuesto, al otro opuesto de lo urbano, que es lo rural. En las geografías queer lo que tratarán de desentrañar, por un lado, es, como ya he dicho, cómo estas ideas no son representativas de todos los cuerpos a los que une puede referirse cuando dice lesbiana, y también tratarán de deconstruir esta dependencia que se establece como condición necesaria entre la subversión o la disidencia entre la normatividad y la ciudad, y que por tanto imposibilita pensarse queer en una escala rural o en un espacio rural. Este es el caso 3 en el que he hablado en el que pongo como las escaleras de los bares de ambiente. Bueno, y es que el bar de ambiente, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo se accede a él? Esto es algo que me he encontrado muchas veces por ahí escrito, pero que tampoco me parecía, o sea, tampoco me parece relevante cómo datarlo, y tampoco tengo muy claro si ha habido un estudio cuantitativo sobre cuántos bares de ambiente dependen de unas escaleras para entrar, pero sí que me lo he encontrado por ahí que es común, incluso en Gay New York se habla de los speakeasies como que solía haber unas escaleras para entrar. De hecho, en Asturias, de los 4 bares de ambiente que hay, 2 de ellos tienen una escalera de este tipo que parece que vas al inframundo para entrar en ellos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que efectivamente, del mismo modo que pasaba, si visualizamos el puente por el que no puede pasar el autobús, del mismo modo el bar de ambiente, para que no puede bajar quizás en silla de ruedas o en muletas, pues tampoco permite el acceso a determinados tipos de cuerpos. Con esto se critica desde las geografías queer cómo estos espacios que se han pretendido como el epítome de la homosociabilidad o de la lesbosociabilidad, pues que al final solo son de esa manera a costa de o a pesar de pues otras bolleras y otros maricas u otros cuerpos queer que también son bolleras, maricas, pero que además se mueven o se desplazan con una silla de ruedas. Desde las geografías queer se pondría un poco en jaque estos estudios de carácter identitario,
dando cuenta de cómo, bueno, pues si queremos seguir esta idea que he expuesto antes, entonces solo cabría afirmar que la identidad gay o la identidad lésbica históricamente y culturalmente se construye desde una premisa capacitista. Pues si realmente se asevera esta dependencia entre la identidad colectiva y el espacio, y el espacio bar, estos espacios donde se generaban estas formas concretas de sociabilidad que daban lugar a estas subculturas, pues efectivamente al no permitir a todas las maricas, a todas las lesbianas pasar por ahí, pues efectivamente es a pesar de estos cuerpos por medio, a través de los cuales se conforma esta identidad. Esto es una puesta en jaque, pero realmente lo que se pretende para un poco hacernos ver que es un poco es peligroso utilizar la identidad de una manera tan categórica, precisamente porque pues estos cuerpos queer estaban ahí, ¿no? Y también forman parte de esa subcultura o de esta resistencia a la normatividad sexual y de género, pero por las intersecciones desde las que se construyen, desde este tipo de disciplinas no se han visto visibilizados. Em, yo creo que no me queda nada más que decir. En la diapositiva número 6 ya me encargaré de desentrañar otra de las críticas que se hacen esta vez no a la dependencia del bar de ambiente, del espacio bar de ambiente, sino de la propia escala de urbano. Y te toca, Belén. Me toca. Bueno, yo las diapositivas las voy a ir poniendo nada más que al final de cada bloque, porque en mi caso no son nada explicativas, simplemente las usé para facilitar alguna cita y en cada bloque un vídeo con un pequeño tráiler, pero bueno, entonces las iremos poniendo, ¿verdad? A ver cuando... Sí, yo te he puesto esta ya, si quieres te le doy para atrás, pero te sale la diapositiva 4. No, yo lo que pondría ahora es que no salgan las diapositivas, o sea, que me grabe a mí, porque si no va a ser muy aburrido, va a estar la diapositiva ahí delante y Vale, entonces no yo dejo de va a servir para nada. Vale, entonces yo dejo de presentar. Eso, Vale, a ver. Esto va a ser un poco. claro, porque van a ser yo las diapositivas en las que voy a poner todas todas al final Al final. al final de cada bloque. Vale, pues ya me está Vale, presentando. entonces empiezo ahora Mm. y eso, ya cuando esto te aviso. Bueno, en mi caso, de lo que iba a hablar en esta parte que forma parte también de estos espacios en los que hay una cierta ambivalencia entre lo que se promociona o lo que se permite y lo que se oprime, pues yo quería hablar de las escuelas, decía, lo había titulado, ¿no? De las escuelas y demás centros de internamiento. Entonces voy a ir explicándolo. Lo primero, explicando el título. Para empezar, bueno, hablo de centros de internamiento porque al fin y al cabo la escuela es la primera cárcel en muchos sentidos, ¿no? Para empezar, es un lugar del que no se puede entrar y salir de forma libre. Y sobre todo es un lugar en el que hay segregación. Es decir, las cárceles tradicionalmente y en nuestros días todavía se segrega por géneros. En las escuelas se segregó por géneros durante mucho tiempo y aunque ahora esto no sea lo más habitual, se segrega por edades y de una manera muy fuerte, que quizá es aún peor. Entonces se mantienen personas de una edad concreta, separadas de otras más mayores, de tal manera pues, que se fortalece lo que sería la autoridad del profesor, de la dirección, de lo que fuera, frente a la persona que está ejerciendo en este momento de estudiante. Y además se elimina, bueno, pues gran parte de la subcultura que se podría crear o del aprendizaje horizontal, tanto del currículum abierto como del currículum oculto, pues se lamina, ¿no? Es decir, se laminan todas esas relaciones en las que se podría dar un aprendizaje un poco más natural. Bueno, como en las escuelas, voy a empezar por las escuelas, que es de lo que más voy a hablar, porque para mí la cárcel es un poco
como una escuela para mayores, ¿no? Como un internado para mayores. Las escuelas, además, no son mucho más amables, solo hay que ver los baños que se les pone a los alumnos, que más dan ganas de chutarse un pico de heroína que de otra cosa. Y por tanto, creo que, bueno, pues que las condiciones, si viéramos incluso la estética de la mayor parte de esos lugares, veríamos que no están tan alejadas, ¿no? Simplemente luego en la cárcel, pues bueno, se puede extremar el maltrato, pero sobre todo lo que se hace es, como casi siempre ocurre con la opresión, pues infantilizar y quitar a la persona pues la agencia sobre su vida y sus decisiones. Bueno, empiezo entonces por las escuelas y como hablábamos de segregación por edades, pues es importante recordar un poco cuándo se crea la niñez. Aparte ahora se habla mucho de la niñez, a veces se dice, a veces está como, o se hace una diferencia entre los que protegen la niñez y los que parece que no somos tan amigues de les niñas. Bueno, al fin y al cabo es un poco hipócrita porque está el concepto de niñez, si bien en ciertos puntos sirve para proteger a esas personas que caen bajo ese concepto, por lo general y la intencionalidad que presentaba pues esta invención de la niñez en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, tiene más que ver con un estigma o con una facilitación para ejercer el poder, la autoridad, el dominio sobre esas personas niñas que para protegerlas. Es decir, es más una sospecha que otra cosa. Bueno, vamos a ir viéndolo un poco. Entonces decía, la niñez se inventó a principios del siglo XIX, bueno, finales del siglo XVIII, más bien principios del siglo XIX, junto con la promoción de la familia nuclear, de la que tú hablabas, Abel, hace un rato. Hay veces que la familia nuclear o incluso la familia como teniendo como centro la pareja heterosexual, hay veces que se cree que viene de muy antiguo, puesto que ya en la época griega aparecía el matrimonio y más o menos esa familia nuclear. Sin embargo, siempre fue algo minoritario durante siglos, propio de clases altas y que además muchas de sus características no van a corresponder con las que presenta ahora mismo la familia burguesa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la aparición de la familia nuclear, hablamos en realidad de la promoción de la familia nuclear entre las capas obreras y pobres de la sociedad que habían estado ajenas a ese modo de convivencia. Para empezar, porque el matrimonio tiene se supone que es un acuerdo económico en el que se fusionan dos economías y aparece también una gestión del consumo y de las herencias, ¿no? Y entonces, bueno, las clases obreras e incluso por debajo los sectores del lumpenproletariado no tenían, bueno, ningún interés en casarse porque no tenían nada que legar, ¿no? Ni nada que gestionar, ni nada que heredar. Entonces, bueno, costó bastante introducir esta forma de vida, que es la de la familia, porque además económicamente implicaba, bueno, pues que estas capas más pobres pudieran vivir pues más personas en la misma casa, con lazos afectivos diversos, o que se pudiera alquilar a huéspedes, ¿no?, el mismo lugar en el que se vivía, es decir, una especie de Airbnb, tal y como se pretendía al principio, existía ya para lo que es la gestión de la vivienda, tener un techo. Entonces, lo que ocurre con la introducción de la familia nuclear es que se hace en parte a través justamente de estas arquitecturas de género, que serán arquitecturas de género heterosexual,
y, por tanto, de disposición también de roles de género. Es decir, yo creo que siempre en la familia aparece primero, en la sociedad aparece primero la heterosexualidad como sistema y la homofobia como opresión, como estigma, que el patriarcado y el machismo. Es decir, primero lo que hay que asegurar es que dos personas, en base a algo, se quieran y al mismo tiempo se repartan las tareas y uno haga más de esclavo y otro haga más de amo. Entonces, creo que si hay roles de género es porque hay primero una imposición de la heterosexualidad, que es la que obliga o que es la interesada en esos roles de género y al mismo tiempo el dispositivo de los roles de género. Bueno, no me enrollo más en esto. El caso es que, bueno, pues una arquitectura mucho más atomizada, con bloques de casas que se hacían para los obreros y que ya tenían las dimensiones propias de una familia nuclear, bueno, pues con habitáculos hechos también pues para separar a las niñas de padres y madres, para evitar la aparición permanente pues de otras personas que pudieran transitar esa casa de forma temporal y etcétera. Es decir, bueno, una política un poco de aislamiento, ¿no? A través de la arquitectura del interior. Entonces, es en este momento que se inventa el concepto de infancia y se inventa a partir de diferentes dispositivos. Uno muy importante es la psiquiatría, en la que las niñas van a ser el síntoma, o sea, la psiquiatría no es tanto que sea una psiquiatría o una medicina destinada a proteger, curar a las niñas, sino que más bien la psiquiatría sigue teniendo por objeto a las personas adultas, pero las niñas van a convertirse en el síntoma de las desviaciones y anormalidades de los adultos de su entorno. Es decir, en un niño que tiene problemas en su comportamiento, que es desobediente, y normalmente además el informe va a venir justamente esto de las escuelas, ¿no? Un niño que es disruptivo en la escuela va a considerarse como el síntoma, se sigue haciendo ahora, el síntoma casi claro de una procedencia familiar desestructurada que habría entonces que fiscalizar, ¿no? O que entrar a ver qué es lo que pasa ahí. Bueno, al mismo tiempo que esto, justamente aparece la escuela pública, que será el lugar un poco en el que esta psiquiatría se practica. Es decir, la escuela pública debería detectar pues, cuáles son estos elementos disruptivos desde la niñez para entender que la familia no está siendo como debería de ser y entonces, bueno, disponer otro tipo de fuerzas, otro tipo de dispositivos que también aparecen en esta época, todos juntos para hacer como una red, disponer, bueno, el que puedan ser pues estudiadas, interrumpidas, pues, por ejemplo, por trabajadores sociales, por la policía, por fiscalía de menores, etcétera. Bueno, otra cosa que aparece en la escuela pública, una cosa que a veces se me olvida, suelo decirla, porque no es del todo de sentido común, no es así como se suele pensar la escuela, pero bueno, la escuela aparece, en el momento que aparece, es de la mano, sobre todo, de fuerzas más bien conservadoras y de la derecha. Por más que esa escuela pública luego nosotros la podamos reivindicar como un servicio social que pagamos indirectamente, en un principio la escuela, y yo creo que sigue teniendo ese
sigue teniendo esa función. La escuela se crea más para uniformar que para enseñar. Es decir, es un sistema de control y un sistema de disciplinamiento más que un lugar de formación o de aprendizaje, de formación y de aprendizajes filosóficos, artísticos, científicos que vayan más allá de lo que es bueno, pues controlar a todo ese segmento de la población que son niñas o jóvenes. Entonces también, por ejemplo, esto lo leí respecto de Francia, pero bueno, en Estados Unidos también ocurrió lo mismo, por hablar de los países en los que apareció de forma más temprana. La educación sexual también aparece con sendas leyes que provenían también de partidos conservadores y de la derecha, que quieren implantar, bueno, pues una especie de salud de lo sexual, ¿no? También es algo que ahora parece como una reivindicación de la izquierda y de hecho lo es, pero bueno, la impronta de esa educación sexual, al fin y al cabo, sería esta de decir cuáles son las buenas maneras y cuáles son los buenos códigos y qué es lo que tiene que estar ocurriendo. Incluso es una forma de promocionar que en la adolescencia ya empiece a ver lo que tú decías antes de si veíamos en la playa parejas heterosexuales. Bueno, es que a los adolescentes no solo no se les reprime el sexo, se les reprime ciertas maneras de expresión sexual, pero se promociona, se les excita, es decir, se les invita a que empiecen a aprender, ¿no? Aprender eso que tienen que aprender luego para el matrimonio, para ser pues buenas esposas y buenos maridos. Entonces, por ejemplo, Abel, si te fijas, yo creo que esto lo hablamos alguna vez, en las diversas sociedades, en casi todas, la supuesta libertad sexual dura lo que dura la consideración de la etapa adolescente. Es decir, incluso en las sociedades más conservadoras, si es que unas lo son más que otras, yo creo más bien que unas lo son de forma diferente de que otras, ¿no? Sí. Pero bueno, que incluso en las sociedades más conservadoras, pues hay una cierta libertad en la adolescencia, puedes hacer lo que quieras, puedes estar con varias personas, aunque seas una mujer, no digo ahora, sino ya hace un montón. Solo que, bueno, en algunas culturas o subculturas, pues la adolescencia acaba a los 17 años y en otras, pues acaba a los 30 años. En la nuestra prácticamente ya acaba a los 30 años. Entonces, a los 30 años, cuando te vas a dar cuenta de que aquella permisividad ya no la tienes, siendo además bastante traumático, ¿no? Porque aquellas cosas por las que no te juzgaban antes, en la edad de casamiento, ya sí empiezan a ser juzgadas, ¿no? Entonces, es como que la adolescencia es permisiva justo para que aprendas lo que luego tienes que dar como deber conyugal. Porque, claro, tampoco nadie quiere casarse con una monja, ¿no? Que luego no responda. Entonces, bueno, esta educación sexual, como digo, promovía ciertas maneras de lo sexual y entre todos estos dispositivos no es ya solo que se reprime, sino se forcluye. Lo digo así porque algo se reprime cuando se le deja aparecer y luego se lo persigue. Creo que más bien se forcluye cualquier otra diversidad sexual anormativa, porque igual ni siquiera hay... Tienes que explicar el concepto de forclusión de Lacan. Sí, claro. Entonces, lo forcluido es lo que ni siquiera aparece, lo que ni siquiera asoma a la expresión. Claro, para que algo pueda aparecer, para que un tipo de expresividad pueda ser reprimida, tiene que tener algún dispositivo, alguna vía, algún canal que le permita mostrarse, ¿no? Aunque solo sea para luego ser señalada y perseguir, lo que fuera, o castigada, lo que fuera. Pero cuando algo es forcluido, quiere decir que no encuentra ni siquiera, pues si estuviéramos hablando del sujeto, que no encuentra el lenguaje
que no encuentra los escenarios o los modos de representación que hacen falta para que esa expresión pueda darse. Lo que quiero decir con todo esto es que en colegios y en institutos lo mismo, a día de hoy es casi impensable que alguien salga del armario. Es cierto que, bueno, impensable. Ocurre, pero de una forma muy anecdótica, entre personas normalmente que ya padecen otros estigmas. Es decir, si un chico sale del armario, vamos a ver normalmente que procede también de extractos de la sociedad bastante pobres, de economías sumergidas. Y bueno, en el caso del colegio, estas son las personas que tienen también como más arrojo para visibilizar su sexualidad. Bueno, supongo que por eso, porque ya más o menos están marginadas por otras causas. También, en el caso de las chicas, es más frecuente que en el caso de los chicos, pues también supongo porque pertenecen a ese otro género, supuestamente, que es el de mujer y que ya está de alguna manera en situación clara de sometimiento. El caso es que la escuela, lo que pasa en la escuela es una ambivalencia tremenda en todo este currículum oculto sobre la formación, disimulo, aparición, identificación de las sexualidades y de la orientación sexual. Porque, por un lado, como digo, se forcluye la posibilidad de que alguien exprese y reivindique su orientación o su sexo no normativo. Pero, sin embargo, al mismo tiempo que ocurre esto, es decir, al mismo tiempo que se oprime la expresión de la identidad o la conformación de identidades marginales o anormativas, sin embargo, por la vía de los hechos, sí que se promueve las prácticas, ¿no? Porque yo creo que coincide con todo esto de que uno en la juventud pues tiene que aprender sobre sexo. ¿Qué quiero decir? Que lo curioso es que no se puede salir del armario cuando eres un chico de 12, 13, 14 años, por poner la franja más importante, pero sin embargo sí hay dispositivos que llevan generación tras generación a rituales de prácticas homoeróticas y homosexuales, como pueda ser la tradición de la masturbación en grupo, ¿no? En grupo de hombres. Que bueno, cada uno le puede dar luego, ¿no? Bueno, normalmente son cosas que luego medio se olvidan, son experiencias que en ese momento sí que se saben, se cuentan, se les cuentan a las chicas, pero luego ya se olvidan, se elimina, bueno, el carácter que tuvieran. Pero bueno, en cualquier cosa, masturbarse delante de otros y a veces cruzarse unos con otros, bueno, pues si no es una práctica homoerótica o homosexual, que venga Dios y lo vea, ¿no? Entonces, por un lado, se promociona esta cercanía, pero sin que pase a la identidad. Es decir, hacer cosas que no pasen a la identidad. Entonces, por eso hablaba yo de esta ambivalencia. Que yo creo que se va a dar de una forma muy parecida en las cárceles, donde tampoco es que se favorezca tanto la identidad gay, bueno, quizá más que en la vida habitual, pero lo que sobre todo se produce es una permisividad para las prácticas sexuales de todo tipo. Bueno, por seguir un poco, retomar un poco el hilo, y terminar un poco esta idea de la segregación por edades, que es tan fuerte en la escuela, con ella se hace de la niñez la prehistoria formativa del adulto.
haciendo de la represión de las posibilidades difusas de la vida sexual y de la promoción de ciertas normas sexuales, la normalización sexual. Si nos damos cuenta, la infancia es inventada como ese periodo en el que se construye una persona adulta y es pensada también como forma de inscribir, como proceso en el cual vamos a inscribir en el cuerpo joven sus afectos y sus deseos, ¿no? Eligiendo unos y soterrando otros. Decíamos antes que aparecían también estos dispositivos que ayudaban en este círculo de evidencias, de persecuciones, de vigilancia, que era el trabajo social, los tribunales de menores. En los tribunales de menores parece como si fueran menos crueles o menos consistentes, pero en realidad no es así. En los tribunales de menores se permitía pues disponer medidas de vigilancia, de reconducción de la conducta, incluso de encierro de personas menores, no por lo que hubieran hecho, como ocurre en los adultos, sino por la tendencia que presentan. Y esa tendencia que presentan pues viene construida pues por lo que digan una serie de maestros o profesores, por lo que digan trabajadores sociales y por lo que digan, bueno, incluso a veces personas ilustres del lugar o que tienen una cierta autoridad, se construyen unos perfiles de peligrosidad a partir de sus modales y de las señales de ser menores desestructurados. Y bueno, esto además supone ya desde una edad muy temprana estar como señalado, ¿no? Bueno, en todo caso, la infancia contendría, pues, esto hay que recordarlo, porque es también importante, la infancia, la niñez, ya entendiéndola en un sentido menos riguroso, contendría el conjunto de las pulsiones sexuales difusas respecto del género, porque obviamente si pensamos en un niño de 3 años, sus placeres, excitaciones, deseos, tienen muy poco que ver con la pareja sexual, incluso con personas completas, sino que tiene más que ver con objetos parciales, ¿no? Entonces, bueno, las pulsiones sexuales serían difusas, al menos desde nuestra manera adulta de ver, respecto del género, tanto en la identidad como en la orientación, pues porque la verdadera niñez es queer de por sí, es decir, es difusa, es fluida y está muy, muy poco cerca de relacionarse con la pareja, con la familia, ni con nada, ¿no? Sí, es súper postidentitaria, ¿no? Muy poco Claro, subjetual. Sí, sí. sí, sí, es como que, pues yo qué sé, lo que puede excitar a las niñas, pues puede ser cosas ni las imaginamos, ¿no? Pero bueno, eso que tienen que ver en la mayor parte de los casos con objetos parciales que ni siquiera se adjudican a una persona completa. Es decir, es quizá una sexualidad más física, ¿no? Y menos centralizada y menos genitalizada. Bueno, nos encontramos entonces, yo diría, ante una realidad queer primaria, por decir de alguna manera, porque en lugar de ser post-identitaria es como preidentitaria y vamos a ponerle entonces queer primaria. Bueno, en cambio, el relato sobre la infancia, el relato este que se construye es el relato de la familia, de papá y mamá y los hermanos, del paraíso de la despreocupación, ¿no? Esto se supone que es el relato el relato que se nos inyecta y por el cual incluso algunas personas organizan su memoria de tal manera que al final acaba coincidiendo con esto, aunque hubiera sido bien distinto o aunque la infancia pueda ser desgarradora, ¿no? Como de hecho lo es.
bueno, el paraíso de la despreocupación, el juego y la tranquilidad, cuando no teníamos responsabilidades, cuando éramos felices, cuando no teníamos que dar cuenta de nada, de los primeros amigues, de los primeros amores. Este relato conforma una memoria externa que provee a la persona de falsos recuerdos infantiles. Y a ello contribuye también, bueno, pues toda la moda de las que ya se hace hasta, no sé, yo creo que hasta en preescolar, lo de las graduaciones, donde se van pasando fotos y demás, bueno, pues va a ser, ahí se están construyendo los recuerdos. Entonces la persona, bueno, pues al final acaba recordando eso en lugar de, pues en lugar de aspectos de la vida bien importantes, como cuando a lo mejor te sentías súper avergonzada porque tenías una erección delante de gente y se notaba. Eso forma parte del trauma de las personas con cierto tipo de genitalidad principal, repetido, etcétera. Y sin embargo, casi nadie cuenta eso, ¿no?, en sus recuerdos, sino que más o menos va a coincidir con esa creación de recuerdos que se hace, pues, en rituales, en ritos de paso y demás, que para eso están. Y se borra todo eso de la vergüenza de la erección, de las masturbaciones comunes, aunque no son tan de pequeños, cuando ya se tiene 13 años, así, pero bueno, eso como no aparecen las fotos de la graduación, pues ya, listo, fuera. Bueno, todo esto lo estoy contando en relación a la escuela porque se da en el periodo escolar y se da también en ese espacio y en esa arquitectura y urbanismo interno de la escuela. Y porque tiene que ver con el currículum oculto que siempre guarda relación, bueno, con la voluntad de poder de ese propio dispositivo que es la escuela pública. Bueno, gran parte del currículum oculto contiene el aprendizaje que la persona va a hacer, el porcentaje más grande del aprendizaje total que la persona va a hacer en su vida de la subordinación. Es decir, aprendemos a subordinarnos, aprendemos el arribismo y las jerarquías, aprendemos también, al lado de esto, gran parte de las prácticas marginales. Es decir, no en el sentido de prácticas minoritarias, sino de prácticas olvidadas, las que mencionaba antes, y no representadas en el relato, que aparecen, yo creo, como resto. Es decir, mezcla de incorporaciones del juego de dominación y de desobediencia. Aprendemos la subordinación y, claro, como resto del malestar que eso nos produce, pues bueno, se dan esas líneas de fuga festivas, digamos, ¿no?, esos contrarrituales que al fin y al cabo están también previstos por la propia, ¿no?, están previstos en la dialéctica por la propia dialéctica de amo y esclavo. Ya se sabe que cuando enseñamos a las personas a subordinarse, eso va a generar también unas prácticas marginales, supuestamente libres, que no son tan libres porque, bueno, vienen diseñadas también. No sé si se entiende lo que quiero decir. Un poco como la diferencia entre el tiempo de trabajo y el tiempo de fiesta. Es cierto que cuando estamos en el tiempo de fiesta no trabajamos o no trabajamos en nuestro puesto de trabajo y se abre una mayor permisividad, ¿no?, para que luego lleguemos relajados a trabajar, pero bueno, sería falso decir que el tiempo de fiesta y de ocio no está también previsto por los propios intereses del sistema productivo, ¿no?, y del mercado, ¿no? Es como una libertad, pero esta. Bueno, y entre dichas prácticas, pues destacaba antes las relaciones homoeróticas y homosexuales, que tienen una presencia, bueno, pues protagonista, con las masturbaciones colectivas de chicos, pero también en otras prácticas que son menos visibles, que son, por ejemplo, las disforias generalizadas de las chicas, porque
yo creo que se puede hacer, que se puede generalizar al menos un poco en esto y decir que cuando estamos ahí sobre esa pubertad, primera adolescencia, 11 años, 12 años, por lo que se le pregunta a las chicas en aquellos momentos, porque luego muchas cosas se olvidan, ¿no? Pues hay, entre comillas, una intensa disforia, es decir, las chicas en esa edad están todavía entrando en los primeros capítulos de la búsqueda de la identidad, normalmente habiendo preferido ser chicos. De hecho, los primeros objetos de y de amor, los primeros chicos que nos gustan, suelen ser los chicos que nos gustaría ser, ¿no? Por eso también que en esa edad también suele haber como unas modas y unas actividades que, si bien están segmentadas por género, todavía no calaron tanto y son un poco más andróginas. Entonces, bueno, esto, no sé, en el caso desde la perspectiva femenina de quien la tenga, no se sabe todavía, no se distingue bien. ¿Cómo? No, nada, me estoy colocando el Ah, pendiente. vale. No se distingue bien el objeto de deseo del objeto de deseo que me gustaría ser yo, o sea, introyectado. Entonces, lo que es la identidad de la pulsión hacia el exterior todavía no están normadas, todavía no han logrado consumarse. Y luego también, bueno, pues hay relaciones claramente homoeróticas entre las amigas, y luego tenemos también, esto nos llega más de la parte americana, pero eso lo vemos en todas las series, ¿no? El tema de la experiencia lesbiana en la universidad, que sale en casi todas las series, películas, etcétera. No eres nadie si no tuviste la experiencia lesbiana en la universidad, pero tiene que haber sido eso. Bueno, entonces vemos un poco, yo no sé si logré que se visualizara un poco cómo el colegio, a veces de una forma expresa, con programas de educación sexual, a veces a través del currículum oculto y un poco en una mezcla también con las reacciones que niñas, adolescentes, jóvenes van a tener en este difícil aprendizaje que es aprender a subordinarse y poder huir un poco de ese dolor mediante prácticas pervertidas y marginales. Bueno, que si logré, espero haber logrado, bueno, pues visualizar un poco que la escuela contiene todo ese proceso y sus dispositivos. Y me restaría nada más decir que en las cárceles reaparecen estas prácticas de forma más autoconsciente que en el colegio, pero para mí es como una reviviscencia. Yo creo que la cárcel se parece un poco al colegio y, de nuevo, bueno, también creo que el homoerotismo y la homosexualidad se vuelven a dar con una mayor permisividad. También hay una segregación, ¿no? A veces incluso por edades, también por géneros. Bueno, se asume, incluso se incluye de bien en norma para un ámbito y un tiempo, que es el de la prisión. Que claro, es un ámbito y un tiempo anormal en el que la norma va a ser lo que fuera esa normativo. Es decir, el entablar relaciones sexuales, incluso amorosas, no siempre son, porque hay veces que parece como que son agresiones, ¿no? O violaciones, pero esto quizás sea lo más anecdótico. La realidad es que reaparece de una forma más dulce, más avainillada, de una forma más sado, da igual, como queramos, reaparece la pareja, el romance o al menos la institución del amor entre hombres, entre mujeres, al menos durante el periodo de prisión. Se supone que en ese periodo, pues, es casi hasta una forma de integración. También
se borran en la cárcel, yo creo, las delimitaciones entre lo que es entre el gay o el más afeminado y el macho, ¿no? Se borra un poco, se difumina. No está claro que el más macho sea el que menos amoríos tenga con otros hombres, no está claro tampoco, bueno, se difumina un poco ese punto, se difumina también la delimitación entre el amor y la violencia, pero bueno, esto yo creo que no haría más que evidenciar que es difusa siempre, Sí. Y entre el placer y el dolor. Mm. Y luego, finalmente, bueno, decir que tradicionalmente, por hablar de sitios parecidos de reclusión, pero solo los voy a mencionar por encima, los conventos, los monasterios, fueron espacios también que daban acogida, bueno, pues a mujeres lesbianas, asexuales, disidentes, en todo caso, y en general del matrimonio y de los deberes conyugales. Total. Y entre actividades rituales, mística y clausura, pues se abría todo un abanico diferente de posibilidades eróticas. Y bueno, y ahora ya simplemente para acabar esta parte, pues ponemos las citas para que se puedan leer. Presento, ¿no? Sí. Vale, entonces espera, para que no salga el infinito. Elegí muy pocas, para tampoco sobrecargar, pero bueno, para que tampoco... Dale para que se vea la presentación. Voy, ¿eh? Vale. Y ya debería salirte. Vale, y entonces ahí está. Bueno, esta es una cita de una feminista muy conocida, ¿no? Firestone. Una de esas figuras del feminismo radical que se entiende tan mal ahora. En este libro, que era el de la dialéctica de los sexos, el más conocido, pero en el cual se tira alguna idea sobre la construcción de infancia y sobre la ideología escolar, y gracias a esas ideas que se tiran, fue que yo fui buscando luego una ampliación y me encontré con artículos de Firestone menos conocidos, pero que eran explícitamente sobre la infancia y sobre la niñez. Y esos artículos me llevaron luego también a otros libros que ella menciona, y autores psiquiatres, pedagogos y sobre todo, bueno, a lecturas anarquistas que son las más interesantes sobre la crítica de la escuela y de las cárceles como lugares pues eso, de uniformización, de unidimensionalización, etcétera. Bien, en esta, bueno, pues podemos ver cómo habla justamente de la ideología escolar, que es la ideología de la infancia, o a la que se somete en la infancia. La leo un poco. Su actuación se basaba en el supuesto de que los niños necesitaban disciplina, en su concepción de los niños como criaturas especiales que debían ser objeto de trato asimismo especial, y en el supuesto de que para facilitar esa labor debía encerrárseles en un lugar especial con los de su propia especie y de acuerdo con subdivisiones lo más ajustadas posibles a los límites cronológicos de la edad. La escuela fue la institución que estructuró la infancia, segregando eficazmente a los niños del resto de la sociedad y retrasando en consecuencia el desarrollo de habilidades específicas que les hubieran valido un puesto en la sociedad. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta porque además yo luego leí varias cosas que, aunque vaya contra nuestra intuición, muestran cómo la escuela retrasa habilidades más que otra cosa. Bueno, el resultado fue que siguieron sujetos a una dependencia económica cada vez más prolongada, ¿no? Con la excusa de estar en la escuela, no aprendiendo cosas demasiado útiles, y salvaguarda de la indisolubilidad de los lazos familiares. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Le doy. Oye, ¿por qué no sale? Mira, a ver, pasa la siguiente, a ver si es que hay otras citas. Hay otra cita, pero es esta. Sí. Vale.
Perdón, estaba al revés. Bueno, pero da igual, ponla y luego pasamos aquí. Pon la cita, así la leemos o Mm, dejamos un rato para que se lea. Bueno, estas son 3 citas de un libro que a mí me parece súper recomendable, que se llama La sociedad desescolarizada. Súper recomendable para toda aquella persona que intuya que la escuela, que algo no funciona con la escuela, al menos para mm, los intereses de la diversidad, de la liberación, etcétera, pero que, como pasa con las cárceles, no se les ocurre o no se atreven o no tienen todavía herramientas o argumentos para afrontar las preguntas que se pueden hacer. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que no aprendemos nada, que cómo se hace, que no sé qué. Bueno, esto es un libro muy interesante con propuestas para cómo desescolarizar la sociedad y crear modos de enseñanza alternativos muy bien pensados, la verdad. mm. Bueno, aquí no las voy a leer, dejamos aquí un poco para que Sí. Y si alguien lo cada quiere ver, persona que lo pueda. capture o así, ya está. Claro, Mm, también y vale. listo. Pues te pongo la anterior. Sí, la anterior también es una película que es muy conocida porque es de André Téchiné y que es una película que a mí me gusta mucho, que a veces la usé en clase, en secundaria, y que es una película muy bonita, ambientada en los años 60, en el que, bueno, pues se llama Los Cuencos Salvajes, queriendo decir que esta primera adolescencia es una etapa difícil. De hecho, que todo lo que no es ser adulto es una etapa difícil, llena de angustias. Entonces, bueno, se trata de cómo diferentes personajes van introduciéndose en el dispositivo sexual, introduciéndose también en los dispositivos de género, de orientación, y entonces aparecen diferentes perfiles. Entonces, sí, dale, Le porque le doy. puse ahí unos títulos que además, si no lo hubiera explicado, parecen un poco como que estoy señalando de estigmas, porque pongo el estudiante gay, Sí, como sí, sí, sí. aquí aparece, pero bueno, es para que ahora lo voy Sí. explicando. Entonces, bueno, ya sabes que desde mi ordenador no me tarda un poco en salir, Pero pero bueno, aquí aparecen, mira, por ejemplo, la chica y el chico, este es otro. ay, espera. A ver. Tú dime cuándo quieres que lo pare, ¿eh? Es que con tu ordenador va con un poco de delay, de delay. Claro, por eso no te digo, por eso no te dije que lo pararas, porque como Ah, va con, ah. como no se ve muy bien aquí. Bueno, el La caso es chica y el que chico. sí, este es un chico que eran novios, pero bueno, él empieza a ver que es gay y entonces, bueno, pues se Mm, hacen amigos, muy buenos amigos. Es que son 4 personas protagonistas. Y mm. bueno, este chico empieza a tener algunas relaciones, pues, con otro chico que es heterosexual, ¿no? Pero que es experimentador, bueno, Ah, es hot. El chico es hot y bueno, pues no le hace ascos. Y bueno, y que representaría un poco esas prácticas, ¿no? Es este con el que va en la moto, esas prácticas de la adolescencia. La chica, por otro lado, pues bueno, es una militante comunista que tiene muchas ganas de abandonar la virginidad, pero justamente no porque tenga un deseo realmente de tener relaciones sexuales con un hombre, sino porque quiere abandonar lo que la virginidad significa, que es la edad. Quiere no tener 16 años y ser una persona adulta y más independiente. Es decir, quiere dejar de ser, quiere abandonar la subordinación que implica la escolaridad, la adolescencia y tal. Entonces parece como sí, que yo creo que muchas mujeres, de hecho, por lo que yo hablé, pierden la virginidad porque les pesa, pero no pierden la sí, virginidad como rito de paso, no pierden la virginidad por deseo sexual, sino porque igual que se puede hacer la comunión, la confirmación o lo que fuera, pues la pérdida de la sí. virginidad es una forma de abandonar la niñez,
¿no? Y de estar preparada, además, por ese tránsito de dolor, de miedo, a otra fase. Y bueno, y luego está el chico del que está enamorado, el estudiante gay, que es argelino, y justamente el personaje argelino es el personaje de derechas entre los demás, que son, bueno, como más progres, y que no voy a contar el final porque quiero que la gente vea la película porque es hermosa, ¿eh? Sí. Muy ¿Cómo se llama que delicada, no además. ¿Cómo se llama que no lo has dicho? Se llama Los Juncos Salvajes. Ajá. Vale. Yo la primera vez que la vi fue porque la puso Garci en aquel programa que tenía de Qué grande es el cine. Ajá. Y la vi de adolescente. Vale. Esta es la diapositiva que toca. Bueno, esto lo dejamos igual que hicimos antes para el final y ahora Vale. me pones aquí a mí que voy a hablar un poco. Llevamos ya una horita, así que espera, dejar de presentar y luego le vuelvo a... Vale, voy a ir un poco más rápido en esto, Sí. ¿vale? Bueno, mira, para terminar esta parte, voy a ir súper rápido, lo voy a hacer leyendo casi. Quería, bueno, pues también eso, terminar como una especie de propuesta. No sé si hacerlo ahora o dejarlo para el final, ¿cómo lo ves? Como tú quieras. Bueno, pues la propuesta, todo esto que dije tiene también una forma propositiva que sería, bueno, justamente esta, ir hacia la desescolarización y cómo. Bueno, digo en forma de transición, claro, no de repente. ¿Cómo? Bueno, pues quizá flexibilizando los tramos de edad en los que se segregan las aulas, digo poco a poco, pues de estas maneras, ¿no? Aumentar la concreción y operatividad de los talleres en lugar de las materias, es decir, hacer talleres más monográficos que permitan, por ejemplo, que diferentes estudiantes se agrupen en una clase porque es una clase donde van a leer Hamlet. Y a partir de ahí se puede estudiar inglés, se puede estudiar literatura, pero bueno, viene como un poco más concreto y como que se hicieran los talleres después de la escucha de aquello que interesa, ¿no? A las personas. O de trap, tú puedes enseñar filosofía, nada más de lo que quieras. Bueno, luego, asegurando así cierta continuidad del conocimiento, bueno, siendo a lo mejor unos llaves de otros, de construir el binomio aprender y enseñar, que se fueran dando las dos cosas. Igual que también se debería ir deconstruyendo el manual intelectual que no se sostiene ya por ningún lado. Y luego, pues en lugar de educación sexual, yo propondría, porque la educación sexual, se quiera no siempre, incluso a la mejor, siempre acaba siendo un poco un dispositivo de normativización. Sí. Entonces yo eliminaría la educación sexual y en su lugar fomentaría las asociaciones de diversidad sexual de alumnos y profesores en el propio centro, ampliando así pues la experiencia militante y extrayendo en todo caso de esas asociaciones los talleres sexuales. Es decir, que haya un tejido asociativo que me parece que va a permitir mucho más y que va a invitar mucho más a mostrarse, a expresar, que no unos talleres de educación sexual que te viene a dar una persona que puede ser maravillosa, pero que más da, ¿no? Y además, en este caso, pues ya no sería decir cómo hay que follar, sino relatar las diferentes posibilidades a través de las propias vivencias militantes. Esta era la propuesta. Mola, mola. La hablamos al final en el modo debate que vamos a tener. Vale, pues entonces ahora sigo yo, ¿no? Con la... Sí. Vale, voy a ir un poco más rápido porque además yo creo que se entiende súper bien. Sería el bloque sobre la permisividad de la expresión queer a cambio de espectáculo y entretenimiento. Es decir, ¿hubo alguna vez, a la pregunta, ¿hubo alguna vez ámbitos, pequeños ámbitos, lugares, desde hace años y paños, en los que estas identidades queer que se siguen persiguiendo actualmente o que se siguen viendo anómalas fueran la norma, lo que uno espera encontrar cuando entra en determinado ámbito? Bueno, sí, ¿no? Los hubo y los sigue habiendo, pero los había ya
en cualquier tiempo, aunque hablemos de tiempos victorianos, porque además esto los románticos del siglo XIX lo cuentan muy bien. Bueno, pues todos los colectivos oprimidos, ya no solo los que tienen que ver con la diversidad sexual, sino también la racial, también vemos que, bueno, que se puede ser gitana en el mundo de la canción. Un mundo al que tampoco se le da un privilegio, pero por lo menos pueden aparecer, ¿no? Entonces, todos los colectivos oprimidos en nuestra tradición, que se me ocurren, mujeres, gays, diversas psíquicas, diversas funcionales, incluso niñas, han tenido un ámbito en el que su ser y su existencia no es borrada, sino rentabilizada. Son los esclaves, entonces, que entretienen. Les excéntriques, monstruos, invertides, bufones, que entretienen a los grupos normativos como exotismo, pero sobre todo como imaginario siniestro. Quiero explicar esto del imaginario siniestro. Estamos usando una idea de Eugenio Trías en ese libro tan guay que tiene, que es Lo bello y lo siniestro, y que entiende lo siniestro como fantasía generalizada, o sea, como fantasía que se produce en el imaginario colectivo, pero que de pronto hace presencia en lo real, y eso es lo siniestro. Entonces, bueno, estos lugares, como modo de espectáculo, que el cabaret es como el principal, pues allí, en que pensemos hace 100 años, no solo es que pudiera aparecer el travesti, sino que es que lo que se esperaba era ir al cabaret y que hubiera travestis y trans, sexuales también, y trans de todo tipo, y también negres en el cabaret, también tenía que haber. Pero claro, fundamentalmente del lado de quien da el espectáculo, ¿no? Pero bueno, ahí se produce como esta mezcla en la que es muy curiosa y que tiene que ser analizada, estamos obligados a analizarlo, ¿no? ¿Por qué el cabaret? ¿Por qué el espectáculo? Pero ¿por qué también la vida de bohemia, los escritores, los bares en los que se encuentra la prostituta, el escritor, el pintor, homeless, bueno, ¿por qué en ese ámbito se permite? ¿Por qué se les rentabiliza? Bueno, pues porque se les rentabiliza, ¿no? Incluso en la época del franquismo, pues también al cabaret también se iba y había gays y había prostitutas y prostitutos y travestides y de todo. Y podía ir gente perfectamente súper facha, o sea, podían ir guardias civiles y bueno, allí se encontraban. Bueno, la Guardia Civil quizás era también un colectivo que está dentro de la diversidad, porque hay que ver que aparte tienen el mayor índice de suicidio. Es un grupo liminar, ¿no? Entre lo civil y lo... Es un grupo... militar, sí. Luego tienen una relación muy fluida. 4 en un cuartel, que viven sobre todo en las zonas rurales, ¿no? 4 en un cuartel enorme, apartado de la mano de Dios, quién sabe. Sí. Y luego tienen una relación muy fluida con el AMPA, o sea, quiero decir que es queer, es queer. Un poco queer facha, pero sí. Bastante queer. Sí, es un poco queer de derecha, sí. Claro, pues facha, pero esto es como izquierda hegeliana y la derecha hegeliana, pero en lo queer, sería la derecha bien. Bueno, pero el caso es que les gusta, o aparecen también, es uno de los perfiles que aparece. Además, pero claro, también tendremos que hablar, por ejemplo, de los circos, donde también tienen un lugar, pues eso, la mujer barbuda, el enano, ¿no? Y todo tipo de diversidades, de anomalías, en este caso ya que tienen que ver con lo funcional, con lo psíquico, etc. Hay un lugar
en el que dan espectáculo pero se convierten en espectáculo, pero al fin y al cabo lo dan también, porque tienen que hacer. Es decir, no es que la persona travestida aparezca allí y ya está, sino que da un espectáculo, canta, es decir, se está utilizando en el mundo, pero es un espacio que les sirve también para expresarse en las dos cosas. Yo creo que justamente estos rincones supuestamente normativos, pero que se abren como si fuera el mundo de los sueños, un poco, ¿no? Porque el cabaret es un poco el mundo de los sueños, donde de repente pues el esclavo puede hacer de amo, ¿no? También se ve el propio maestro de ceremonias. Entonces hay un cambio en todos los roles también de autoridad, de subordinado, de pasivo-activo, de pobre-rico y de todo tipo, que tiene que ver un poco pues, con las fiestas de la antigüedad, ¿no? Con las propias fiestas dionisíacas, canales, etc. Entonces, que es un ámbito de mucho interés antropológico, entiendo. Yo creo que esta es la base por la cual hay veces que hoy en día se malentiende o se sobredimensiona la imagen del gay rico, del gay al que quieren la culpa de gay y todas estas movidas. No sé si esto lo viste, pero están ahí con la cuarta femenina y todo esto, pues bueno, sabía que la alianza. Se te está cortando un poco ahora, Belén, igual si hablas un poco más despacio, porque te he oído robot, totalmente robot. Vale. Pues decía que esta imagen del gay de la tele, al fin y al cabo, gay de Telecinco, de la fándula de Miguel Bosé, pues al fin y al cabo, como que ahora se quiere que represente a los demás, no represente a todos los demás, sino que pertenece a uno de esos ámbitos profesionales donde uno podía salir del armario y encontrar cierta ¿no? Es un poco, por ejemplo, las diferentes artes en las que a lo largo de la historia, pues, reconocimiento de pintoras, de escritoras, de compositoras. En historia del arte apenas hay, sin embargo, en el baile, pues sí que hay mujeres, pero por lo menos hay una cierta igualdad. Yo creo que por eso también el baile o la danza es una de menor, se la marginaliza justamente por eso. Pero bueno, vuelvo al tema, vemos estos espacios y vemos que a través del cabaret, el circo, los ambientes de bohemia, de escritores no consagrados todavía, de prostitutas, de un proletariado, de una burguesía del mercado negro, artistas, alcohólicos, drogodependientes, un largo etcétera, de lo que se llama la bohemia, constituía el hogar para unos y fugaz espacio de recreo para otros. Se genera toda una cultura semioculta, que a lo mejor tiene también que ver con lo de las escaleras que antes comentabas de los gays, además de la cuestión de a lo mejor implantada determinados tipos de cuerpos, pero también guarda esa cosa como de clandestinidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esta cosa más o menos clandestina de la que también se goza, en parte, pero localizada, se sabe dónde está. Es decir, se puede ir allí de visita, en todo caso. En las que, bueno, pues como una fiesta, como Nueva Bacanal que decía antes, la expresión queer es no solo permitida, sino requerida y demandada. Por lo menos para esos momentos y ese espacio se propone esto. Y en este caso es cuando sí que vamos a pasar. Aquí tenía citas yo, tenía solo lo de... No, tenías un vídeo. El vídeo, vale. Porque yo creo que lo más representativo de todo esto que estoy diciendo, o sea, en vez de escucharme a mí, pues hay que ver Cabaret. Por nueva vez, ver Cabaret y bueno, porque no puedo concebir que haya gente que no la haya visto. Porque claro, esta película es lo máximo, una película
creo que es del año 72, que es hermosa, muy queer. Muy bonito también el hecho de que el centro de la historia sea la amistad y no tanto esa prevalencia excesiva del amor y de la historia de amor, sino que es la amistad entre el personaje que hace Liza Minnelli, que es la cantante principal del cabaret, se intuye que es prostituta, y del chico americano que llega allí a Berlín y que es escritor. Y es escritor medio pobre y bueno, la amistad que ellos tienen y que es gay. Aquí también hago el marcaje de el gay, el escritor gay. Entonces, bueno, la ponemos Vale. y vamos viendo estas etiquetas que me marqué. Bueno, la película empieza justamente así, ¿no? Es la primera escena de la película con el maestro de ceremonias, que es un personaje muy queer, que es el que te esperas encontrar, que por cierto el actor es gay también. Salió públicamente del armario hace no mucho, de muy mayor, pero bueno. Hay otra cosa, la película, también como pone por algún lado, está basada en el libro Adiós Berlín, de un escritor que también era gay. Y bueno, y llevada a la pantalla también por un personaje bastante queer, por el director. Bueno, a mí yo estoy hablando así porque a mí como me va lento en mi cacharrada de ordenador que tengo, pero bueno, imagino que van saliendo estas cosas, ¿no? El escritor Sí, está saliendo todo. Sí. Y como además es tan bonita la música y todo, pues yo me callo un poco. Aquí no me voy a extender en la propuesta porque aquí la propuesta pues sería hacer del mundo un cabaret. Sacar al cabaret del cabaret. Claro, una de las cosas que estaba diciendo... Sí. ¿Se me oye ahora o no? Sí, se te escucha. Una de las cosas que estaba diciendo es, bueno, la permisividad a cambio del entretenimiento, pero quedaría preguntar, ¿y por qué eso es lo que entretiene? Y ahí es donde vendría, ¿por qué lo que entretiene es el travestismo, es lo bueno? Ahí es donde venía el papel de lo siniestro, ¿no? Pues, si eso entretiene a las personas normativas, heterosexuales, etcétera, pues igual es porque conecta con su inconsciente, que no sea tan heterosexual ni tan normativo. No sé si puede verse así, ¿no? El cabaret un poco como lo siniestro, en el sentido que es la aparición, la fijación en lo real de lo que es inconsciente, la vida del inconsciente. Bueno, yo es que mi propuesta de que cuando sea un cabaret, yo es porque es que me dan envidia, porque yo quiero dedicarme a eso.
A mí se me para así que cuando se acabe ya dices tú, porque a mí se me... Sí, sí, aquí se está viendo bien. Supongo que luego se verá bien también. En caso de que no se vea, lo monto Vale, después. vale. Perfecto. Vale. Em, ya está, ¿no? ¿A ti se te ha pasado la diapositiva? Sí, Vale. ¿Me escuchas bien? Porque yo sí, este ahora último estamos en ratito... geografías. Rurales, vale. ¿Tú me escuchas bien? Porque yo este último ratito te he escuchado un poco robot. Yo ahora te escucho bien. Vale. Esperamos que luego en la grabación se escuche bien. Sí. Bueno, pues me toca a mí, me parece muy guay esas dos propuestas que nos traes. Las vamos a dejar para comentar al final. em, y porque a mí me Sí, quedan sí. un poquito nada más. Mm. Y ya terminamos la intervención. Bueno, hasta ahora se ha desentrañado un poco cómo cuestiones aparentemente tan poco significativas como una escalera o un puente pueden, en una lógica más amplia, como puede ser la planificación de una ciudad o como puede ser la planificación de un colegio, llegan a condicionar de manera muy fuerte la construcción de la identidad y la reproducción de las opresiones que sufrimos en clave disidente. Y me quedaría ahora desentrañar cómo una escala que es anterior a quizás la escala barrio, la escala colegio o la escala bar de ambiente, la escala cabaret, tiene el mismo efecto. Y me estoy hablando en este sentido de la escala rural, pero siempre en esta dependencia de dos conceptos enfrentados que son lo urbano y su otredad, ¿no? Lo urbano y lo rural. Como, como expliqué antes, las geografías queer rurales son una subdisciplina dentro de las geografías queer, que es así como, bueno, no llega a ser una subdisciplina, es una cosa así como una especie de estudio multidisciplinar en el que intersectan los estudios sobre las ruralidades, geografías, urbanismo, estudios de género, etcétera. Em, pero como que también puede llegar a datarse un poco históricamente dentro de la academia. Yo lo he puesto aquí cuatro fases, así como muy sencillas para que tengamos un poco recorrido histórico. La fase uno es lo que se habría llamado, perdón, las geografías rurales regionales, que sería un momento en el que se había empezado a sistematizar una serie de mitos con respecto a lo rural frente a lo urbano, que tienen que ver con sus sistemas reproductivos, sistematizando o contribuyendo a reproducir la idea de los espacios rurales como que únicamente se sostienen desde economías agrarias, con un retraso científico-tecnológico con respecto a los espacios urbanos, etcétera. A partir de los 60, por cómo habría permeado el enfoque positivista en las ciencias sociales y concretamente en la geografía, estos estudios se empezarán a desestimar como poco científicos y empezará a pensarse lo rural únicamente desde una perspectiva funcional, como desde las funciones que desempeña para los que se empezarían a sistematizar como sistemas urbanos. Nunca se hablará de un sistema rural, siempre se hablará de las geografías rurales según las funciones que desempeñan para los sistemas urbanos como proveedoras de recursos, de demografía, incluso en momentos concretos de la historia, etcétera. Habría un tercer momento que vendría en los 70, 80, que sería lo que he puesto ahí como un enfoque político-económico de influencia claramente marxista, que trataría ya de desentrañar, por un lado, las relaciones de poder que se dan dentro de los espacios rurales. Se empezaría a hablar, como dije antes, cuando hablé de la geografía, de la geografía de género, de la división sexual del espacio, de la división sexual del espacio en espacios rurales.
Pero también empezaría a desentrañar las relaciones de poder de los espacios que tradicionalmente se clasifican como rurales frente a estos sistemas urbanos, y se empezaría a hablar de una clara subordinación de carácter sistemático. En los 90 llega el giro postmoderno, que sin olvidar el enfoque o los análisis estructuralistas marxistas, sí que empezaría a ver la idea de ruralidad como de urbanidad como un constructo producido por una serie de narrativas que van mucho más allá de lo geográficamente estrictamente material, que podríamos llegar a decir, ¿no? El giro posmoderno, donde se sitúan las geografías queer y las geografías queer, por supuesto, y las geografías queer rurales también, tiene que ver, por un lado, con la deconstrucción de esta idea de ruralidad y de urbanidad, para visibilizar la posibilidad, estas posibilidades que se venían imposibilitando, estas realidades que se venían imposibilitando desde las narrativas, como las que visibilicé antes, de Aldrich o de Chauncey, que imposibilitaban la representación de los cuerpos queer rurales. Desde los 90 sí que se empezará a deconstruir eso, ¿no? Y empezar a buscar las fisuras que habrían permitido lecturas otras de la ruralidad en clave queer. Y por otro lado, también habían, por un lado deconstruido, pero por el otro también expandido el concepto de ruralidad a muchos otros ámbitos, como a la representación de lo rural en la literatura, en la industria cultural, en el cine. Y lo que habría hecho de la geografía una disciplina que también tendría que encargarse de examinar no solo, como dije antes, lo más estrictamente o tradicionalmente entendido como espacial, el espacio que quizás que se toca, ¿no? El puente, el bar, el muro, sino cualquier tipo de narrativa espacial. Es decir, cómo se habla del espacio en el cine, cómo se habla del espacio en la música, etc. Las geografías rurales queer tratan de dar cuenta como, bueno, por un lado, no es que no hayan existido, o sea, como que los estudios sobre la ruralidad habrían olvidado, no es que no hayan conseguido encontrar formas disidentes de vivir la sexualidad en espacios, si queremos mantener la dicotomía, rurales, sino que nunca se habrían buscado. Por ejemplo, yo aquí ahora traigo una cita de este libro, que es de baile y danza tradicional en Asturias, que es un compendio de estudios de musicología, de sociología, etcétera, de baile tradicional asturiano, que, vaya, he perdido la página, tenía aquí marcada, aquí, que también un poco por seguir la línea de lo que estamos hablando del cabaret, o cómo había momentos, o hay momentos en que la disidencia pues se espectaculariza, se demanda o simplemente no es relevante. Efectivamente, aunque sabemos que esto es así en el baile tradicional asturiano, pues en el archivo nunca aparece. En el archivo nunca aparece cuando una mujer tocaba la gaita, que era tradicionalmente instrumento que se asociaba al hombre, o cuando las mujeres tenían que vestirse con el baile tradicional del varón, porque no había mujeres suficientes para bailar en el grupo de folclore, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, tengo una cita de una de las autoras de este libro, que dice: de tener que resumir en una sola palabra para qué se bailaba y por qué lo hacíamos, esa se diría cortexio, para falar el conocimiento y las relaciones entre los sexos que pudieran llevar al establecimiento de unas relaciones de pareja estable. Esto quiere decir que las fiestas populares en los espacios, en los pueblos, como locus de lo rural, ¿no? Como locus que se imagina de lo rural, albergaban también formas de sociabilidad que desde archivos como puede ser este, pues efectivamente sí que se da cuenta que el baile en estas zonas se servía como estrategia de sociabilidad, con un claro tinte erótico y sexual, como dice aquí, para establecer, con un tinte sexual para establecer una pareja, pero nunca llegan a ser capaces de acceder a qué otras formas de vivir la sexualidad se daban, ¿no? Y esto es algo que
si el archivo empezase a referir o a preguntar a la marica del pueblo, o a la puta del pueblo, o a la bollera del pueblo, que son categorías, como hacías tú antes en los vídeos, Belén, como muy marcadas, pero que efectivamente se dan así, ¿no? Como es muy Sí. frecuente encontrar el concepto de la puta del pueblo, ¿no? Una buena persona que es trabajadora sexual y que lo es y que tiene probablemente hijes, ¿no? ¿no? O la marica del pueblo, pero esa gente nunca sale en los archivos, ¿no? Esa gente probablemente te podría decir que efectivamente se bailaba hombres con hombres y mujeres con mujeres probablemente fuese menos frecuente, y que luego en otros espacios, como puede ser entre las panelas de los hórreos, pues llegaba, tenían lugar otro tipo de encuentros. Desde las geografías rurales queer se pretende, por un lado, visibilizar esto, ¿no? Que, em, que, que esta cuestión existe, que no es que no se dé en la historia, sino que se ha visto ocultada en la historia, pero por otro lado también tendrá un componente así más como desestabilizador de la propia dicotomía urbano y rural y de las mismas relaciones de poder que entre los sistemas rurales y estos espacios que se conciben como rurales se establecen. Yo aquí pongo dos conceptos que me parecen de los más significativos de lo que se puede señalar en las geografías queer rurales, que son el concepto de urbano-normatividad y metronormatividad. Leo. Desde las geografías queer, desde las geografías de las sexualidades rurales se proponen conceptos que cuestionan las concepciones de sexualidad y de género inspirados en nociones ruralófobas y que se sostienen desde la subordinación epistemológica, política, económica y estética de lo urbano frente a lo rural. No, perdón, esto está mal escrito, desde lo rural frente a lo urbano. Estos son urbano-normatividad y metronormatividad como miradas a lo rural que generan un imaginario sobre lo rural secuestrado de sus experiencias. Son espacios imaginarios, podríamos decir fantasmáticos, producidos en serie por la industria cultural, por medio de narrativas que silencian las experiencias de los cuerpos queer rurales, de las vivencias bollo, marica, trans, etc. Desde estos estudios se construye o se visibiliza la idea de un urban system, de un sistema urbano, que tiene un momento fundacional hace recientemente poco, en un momento que es histórico, pero que, salvo para la geografía, ha pasado totalmente desapercibido, que es el momento en el que la población, en el que la población mundial pasa de ser rural, deja de ser rural para empezar a ser urbana. Esto tiene lugar en 2008, los geógrafos como Mike Davis lo datan en 2008, y esto significa que hasta 2008 la población mundial mayoritariamente era rural, pues porque igual más del 70% del espacio del planeta no es una ciudad, ¿no? Eso hacía que las zonas rurales, al ser tan extensas, albergarse más población de la que podían llegar a albergar todas las ciudades del mundo. A partir de 2008, pues con la ya estabilización de un capitalismo financiero, un capitalismo descentrado, y los efectos globalizantes que habría tenido para la construcción de lo que Saskia Sassen llamó las ciudades globales o las megalópolis, eh, pues tendría una serie de consecuencias. Esto que parece así como abstracto significa que desde 2008 ciudades como Ciudad de México o Singapur tienen más población de la que había en todo el planeta en el momento de la Revolución Francesa. O sea, como que parece una... Que así dicho así como en teórico, parece que no es tan relevante, pero luego te sientas y lees o escuchas que en Singapur hay más población que la que había en todo el planeta durante la Revolución Francesa y tú dices, bueno, entonces algunas consecuencias tiene que tener económicas y políticas para poder abastecer a toda esa cantidad de gente, a todas esas megaciudades que, bueno, tengo ahí una lista, pero tampoco me apetece, tampoco es necesario nombrar cuáles y cuántas son, ¿no? Pero hay más de 100 ciudades que tienen bueno, dentro de la cuantificación de megalópolis. Claro, lo que se pone de manifiesto cuando se habla del sistema urbano es la explotación de las zonas que tradicionalmente se asocian a lo rural para el mantenimiento de las inmensas cantidades de población y de recursos que necesitan las ciudades, las megalópolis, las ciudades grandes.
Lo cual necesita de una ideología que sostenga esa subordinación. Una ideología que, esto es una cosa muy marxista, es un análisis muy marxista, que podría tener críticas, pero bueno, que sí que es muy comprensible, ¿no? Como que para esta explotación económica, estructural, ¿no? Se necesite de una ideología que la sostenga y que haga que además parezca que esta subordinación es natural, ¿no? Y a esto es lo que se refiere desde los estudios de las geografías rurales queer con urbanonormatividad y metronormatividad. Yo aquí he hablado de un secuestro, ¿no? Es la ideología que secuestra la experiencia de lo rural para producir una imagen de ello. Por medio de discursos políticos, de literatura, bueno, de todas las manifestaciones que puede llegar a adoptar la industria cultural, que reproducen, que producen en serie y geográficamente ideas de la ruralidad que no son compartidas por las personas que experimentan la ruralidad, ¿no? Y que además tienen un intríngulis, y es que, pues efectivamente, mucha gente que las consume luego nunca llega a entrar en contacto nunca llega a tener una experiencia de la ruralidad, quizás más allá de a lo mejor irse a una casa rural, ¿no? Que de esto también hablaré ahora, en un momento determinado de su vida. Entonces es como toda la información que puede llegar a tener sobre esto. Esto además tiene un efecto prescriptivo, no es meramente legitimador, como desde este enfoque quizás tan marxista se puede llegar a hacer, sino que a mí me gusta dar cuenta de que tiene un componente performativo, ¿no? Y que prescribe el espacio. Y es que si realmente estamos dando cuenta de un urban system, ¿no? De un sistema urbano que subordina económica y políticamente estas zonas pueblos, estas zonas periféricas, esto tiene un correlato turistificante para con ellas, que hace que modifiquen su paisaje, que su paisagística se vea modificada en base a los criterios que quiere consumir el cuerpo urbanita, los cuales son los criterios que vienen demarcados por estas imágenes que se reproducen en serie desde la industria cultural. Yo aquí traigo un caso práctico que es bastante gracioso y yo espero que también visual, que es la película Brokeback Mountain y la tienda Zara y la firma Zara. Zara no como marca, sino como el edificio Zara. Bueno, en la película Brokeback Mountain, si seguimos del hilo de esta idea de expandir la geografía a cualquier narrativa espacial, Brokeback Mountain es una de estas películas que para muchos significó, tuvo un componente subversivo porque traía la narrativa de dos cuerpos que, bueno, así como a simple vista parecerían disidentes de la normatividad en un entorno rural. Desde las geografías rurales queer, este tipo de narrativas se critican mucho precisamente porque contribuyen con todos los estereotipos que se asocian a los espacios rurales. Por un lado, porque solo enseña cuerpos fácilmente asimilados por el sistema. Esto es lo que se entiende por metronormativos, que es una modificación de lo que Lisa Dugan llamó una vez homonormatividad, pues es una adaptación también a los criterios de lo metropolitano, ¿no? De lo metronormativo, metropolitano. Como a los criterios de esa sexualidad moderna que se asocia a los espacios metropolitanos. De hecho, no sé si te acuerdas, Belén, pero hace unos años se puso muy de moda el concepto metrosexualidad. Sí. Era una especie de expresión del género y la sexualidad de hombres cis, en teoría heteros, que se cuidaban y que hacían todas estas cosas que hacía la mujer moderna, ¿no? Entonces era como más el hombre metropolitano. Pues efectivamente la metronormatividad cuenta un poco eso, ¿no? Y critica mucho este tipo de relatos que sitúan de nuevo la disidencia ante la normatividad en lo rural, en un espacio que le es intrínsecamente diversófobo. De hecho, esta película es una tragicomedia. No, bueno, supongo que todo el mundo la habrá visto, pero, o sea, no acaba bien. Lo que se pone de manifiesto desde estas perspectivas es que del mismo modo que el sistema, que el capital produce en serie y geográficamente espacios como Zara o McDonald's o Disneylandia, que da igual que te los encuentres en Oviedo que en Singapur, como mucho las diferencias de un edificio a otro son el número de plantas que tiene, em,
pero realmente, podríamos, en términos así un poco aristotélicos, esencialmente es el mismo espacio, ¿no? Y obedece a la misma lógica, a la misma estructura. Este tipo de narrativas espaciales rurales también se producen geográficamente en serie por esta que diría Adorno, que es la última transformación del sistema capitalista, que es la industria cultural, em, que produce este tipo de imágenes en serie que, como digo, son un secuestro de la experiencia, de la disidencia en lo rural. Y esto no quiere decir que no exista experiencia diversófoba en- para contra los cuerpos queer en los espacios rurales, sino que este tipo de discursos se están utilizando sobre todo, y también desde los estudios queer, mucho para sostener narrativas que al final se lavan la cara del tipo de las violencias que se llevan a cabo en los espacios ciudad, que existen y en muchos casos son no solo más frecuentes a escala, sino que con unos índices de violencia mucho mayores en función también de qué determinado tipo de cuerpo. Hay estudios y entrevistas que se pueden estudios cualitativos de historia de vida que narran estas cuestiones, ¿no? Como a lo mejor niñas lesbianas o niños maricas que narran su experiencia homófoba, como podría narrarla una niña que crece en un espacio urbano, con unas características distintas, pues porque a lo mejor su bullier era el hijo del compañero de trabajo del padre, no sé, pues por estas cuestiones de estas especificidades que los espacios pueblo, que tienen unas características que por lo menos se pueden pensar más pequeños que los espacios ciudad, albergan, ¿no? Yo quiero contraponer esta narrativa Brokeback Mountain Disneylandia con dos casos, bueno, con cuatro casos por dos bloques, ¿no? Por un lado, con el caso Alice Springs, que no sé si lo conoceréis, pero en 1980 en Australia hubo una marcha feminista antimilitarista compuesta por feministas racializadas, muchas de ellas boyeras, bueno, y feministas blancas, cerca del pueblo Alice Springs, en una zona rural del norte de Australia. Eh, lo que se narra es que la experiencia fue tan fortuita, ¿no? Como que se sintieron tan a gusto entre ellas que decidieron ocupar el pueblo de Alice Springs. Quedarse, una manada de mujeres o de feministas boyeras racializadas que vivían en zonas urbanas y migraron a zonas rurales, a esta zona rural concreto, formando uno de los que históricamente ha pasado de la historia como espacio comunitario boyero por antonomasia, y que además se ha construido no como el bar de ambiente con esa barrera arquitectónica que son las escaleras, ¿no? Sino que efectivamente sí que ha tenido en cuenta o sea, como se ha construido desde estas intersecciones de la racialización, el no heterosexismo, etcétera. Claro, esta narrativa además es subversiva, pues una de las estrategias discursivas de los discursos metronormativos es lo que refiere a el análisis de los exilios, de las migraciones del cuerpo queer from rural to urban, ¿no? De lo rural al urbano, en clave como una especie de liberación, del momento en el que el cuerpo queer tiene que salir de ese espacio para, mm, para llegar a su espacio donde va a esa otra escala espacial en la que podrá desarrollar todas sus capacidades queer, que es el espacio ciudad. Este caso concreto, esta experiencia de mujeres que son reales más allá de la producción fílmica, es un secuestro de estas experiencias, ¿no? Que han invertido esta narrativa y que efectivamente han migrado, se han exiliado, pero de la ciudad al pueblo, para conformar entre ellas, producir un espacio queer, rural, en el que desarrollar sus capacidades como cuerpos disidentes. Y los otros tres casos que traigo son ya contextuales nuestros, dos casos son de Galicia y otro es de Asturias, bastante recientes, como que es que no tenemos que irnos a Australia en 1980 para darnos cuenta de esto. En,
Estos tres casos, me voy a beber agua. Solamente analizando la simbología, ya se pueden dar cuenta de ciertas subversiones con respecto a estos discursos que a mí me gusta llamar queer ruralófobos, ¿no? De ruralofobia queer. Por un lado, en el cartel del agroqueer se ve la vaca como representativa de desde una reapropiación de los símbolos por medio de los cuales se habría subordinado los espacios rurales frente a los espacios urbanos, que es la asociación del espacio rural al sistema de producción agraria y por tanto a la vaca, a esta imagen de la vaca, ¿no? Se habrían reapropiado de esto y además con un cuerno, con una simbología típica del movimiento LGTB, que es el cuerno del unicornio y el arcoíris, la bandera del arcoíris. En el cartel del encuentro rural, se ve cosas muy parecidas, pero más referidas al contexto asturiano. También está la vaca lechera, como elemento, como reapropiación de este símbolo significativo de la ruralidad asturiana, ¿no? También está el lobo, por todos estos debates que están teniendo las zonas rurales sobre batir el lobo para beneficio de la ganadería, bueno, whatever. Está la hoja de chardón, está la asturiana y luego están otros elementos de la disidencia sexual, pues como los arneses, la corona, incluso Britney Spears, ¿no? Jugamos un poco. Y en el cartel del retiro espiritual Seteuteiros, que explicaré ahora también un poco lo que es, si vemos abajo del todo está uno de los espacios que se pueden habitar es o Alto das Fadas, el Alto de las Hadas, que es Fairy, Hada, Fairy, es una nomenclatura, una categoría por medio de la cual entre los 80 y los 90, sobre todo en zonas anglo-norteamericanas, se denominaba a la marica que iba a ser marica a lo rural, ¿no? Que también invirtiendo este proceso de migración. Luego, si atendemos a la lógica interna de cada espacio, voy a empezar por Seteuteiros. Seteuteiros es un retiro espiritual queer, eh, autogestionado, que hace cosa de una década, bueno, la persona que vive allí, que es Shafia Sebe, una mujer trans, decide montar con su pareja del entonces pues una cabaña, construir un espacio que 10 años después ya se ha erigido como un retiro espiritual para gente queer. Este espacio es totalmente gratuito, es autogestionado y además simplemente cuando estás ahí tienes que echar un cable con las labores de cuidado del espacio, colaborar en la huerta, es un espacio además vegetariano. Y este espacio concreto es subversivo no solo por dónde está, por qué cuerpos lo habitan y cómo se relacionan con el resto de personas del pueblo. Esta persona además ha montado una asociación feminista dentro de esa zona rural, sino que además, bueno, pues también invierte esta narrativa, ¿no? Esta narratología de From Rural to Urban, que tiende a ser la única perspectiva posible o lectura posible del concepto del sexilio, ¿no? Pues en este caso, a donde te vas no es a la ciudad, sino a donde te vas es al espacio rural. Es al espacio rural como espacio en el que tú te puedes, ella lo anuncia para cualquier tipo de cuerpo queer, pero sobre todo para personas trans que estén empezando su transición y quieran empezar su transición en un espacio en el que consideren seguro, ¿no? Pues en ese sentido es un espacio al que vas para desarrollar tus queer capacities, ¿no? Tus capacidades queer. El otro caso galego es el cartel de Agroqueer de Ulloa, que es un festival que tiene lugar en Galicia de manera anual, y con el propósito de visibilizar pues la presencia de cuerpos LGTB en lo rural. Y básicamente con una serie de actividades y obradoiros también visibilizan pues formas de trabajo o de sociabilidad que tienen lugar en pueblos pequeños de ese contexto concreto que es Galicia y contribuyen a un ejercicio de normalización, como con muchas comillas, porque no me gusta mucho ese concepto, pero bueno, yo creo que quizás sí que sea su intención la normalización de la presencia o de la idea de que existen cuerpos disidentes de la normatividad en estas escalas rurales. Y finalmente, el cartel del encuentro rural para disidentes sexuales y de género que montamos Bujarra en septiembre del año pasado, del pasado septiembre,
que no solo por la simbología que ya he comentado, sino que es subversivo también bueno, en este contexto, durante 3 días se acogió un encuentro para peña queer, en todo su espectro. Hubo mujeres bolleras, bisexuales, peña trans, peña queer, maricas, etcétera, que estuvimos durante 3 días por medio de dinámicas, talleres, momentos de sociabilidad y tal, pues pensándonos como queer, y pensando en nuevas formas de resistencia ante la normatividad y ante la opresión cis heterosexista. Este espacio, o sea, este cartel, este momento espacial concreto representa lo rural como otra espacialidad posible para acoger la resistencia frente a esta idea de, bueno, pues que no necesariamente un encuentro queer tiene que tener lugar en una ocupa en Madrid, en el centro de Madrid, que no necesariamente una fiesta queer tiene que darse en la Berghain en Berlín, sino que efectivamente estos espacios, que si queremos seguir manteniendo la dicotomía rural y urbano, que también se deconstruyen desde estos estudios, pero que no voy a entrar en ello ahora porque me extendería demasiado, esta escala rural, si queremos mantener esta dicotomía, también es capaz de albergar y también puede ser sostenedor, un espacio sostenedor de estrategias colectivas de resistencia. Y esta era toda mi... Voy a dejar de presentar ya. Esta era toda la... Estás presentando, dejar de presentar. Toda la... Joder, estás dando una pasada toda la tarde. Toda la presentación que teníamos. Y bueno, no sé si quieres hacer un pequeño comentario al final, porque yo acabo de hablar un rato. Como para cerrar Para ahí un cerrar. poco conclusiones. Mm. Bueno, a ver, pues que pueda ser transversal a todo lo que estuvimos diciendo o que pueda valer para la reflexión de todos los que nos están escuchando. Pues, bueno, me parece que lo que hemos tratado, si no fracasamos en nuestro intento, pues lo que planteamos es, por un lado, pensar el espacio más allá de la topología, pensar el espacio como dispositivo también, como promovedor y represor o forclusor de algunas actividades, pero también de identidades que tomarían sentido nada más. Bueno, una de las cosas que me parece importante es que la identidad solo se genera en un espacio, sean identidades que nos gusten más o menos, que sean más conservadoras o que sean más revolucionarias, necesitan un espacio y unos dispositivos que les permitan expresarse, aparecer e incluso moldearse. Bueno, otra de las cosas es que, por ejemplo, no voy a hablar ya de la escuela, pero por ejemplo la cárcel es un lugar, bueno, del que haría falta mucha información y más películas y más series y más realidad, porque eso sí que es la clandestinidad total. Pero bueno, entre la cárcel, el ámbito rural, quiero decir, estos sitios que tienen el estigma, pues, o de criminalidad, o de ser muy conservadores, o determinadas religiones también, culturas que no sean el cristianismo o el ateísmo occidental, etcétera. Bueno, todos esos espacios que se los trata, bueno, que se los trata de vejar hipócritamente a través de una supuesta voluntad de liberación feminista, queer, etcétera, me parece importante reivindicarlos como lugares que tienen que tienen como su propia dinámica y sus propias formas, pues no sé, de segmentar, de reprimir, por supuesto, pero también sus propias líneas de fuga y sus propias maneras de disidencia. Y bueno, lo que me parece interesante, por decir algo también general, es eso, es la ambivalencia que se
que aparece en los espacios de oportunidad y de expresión, que al mismo tiempo pueden ser espacios, pues eso, de subjetivación y por tanto de corta y poda, y de, bueno, creación de identidades a veces demasiado fuertes. No sé, interrúmpeme tú un rato, que si no ya sabes que a mí se No, me va. está bien. Yo me quedaría sobre todo con las propuestas, ¿no? Como propuestas. Mm, Yo a mí me gusta pensar más sí. allá de estas cuestiones identitariamente fuertes como espacios epistemológicos interesantes, ¿no? Como, pues Sí, efectivamente, sí, sí, pues sí. probablemente todos los espacios que hemos traído a colación y que no hemos criticado, o que hemos criticado se podrían criticar desde otras perspectivas, pero yo no pienso que se pueda dar. A mí una pregunta que me asola todo el rato es, y porque también es mi tema de investigación actual, es si es posible una producción queer del espacio, ¿no? Y buscando ejemplos espacios históricos concretos, como pueden ser estos que he narrado ahora en esta última parte, pues nunca se da un espacio queer en el sentido puro y perfecto interseccional, ¿no? Porque las contradicciones es una de las características que tiene que acoger cualquier propuesta queer, ¿no? Que tiene que ser contradictoria, tiene que tener unas tensiones internas y nunca se va a dar más que en una proyección que como mucho es pensable, ¿no? A mí me parecen muy interesantes estas propuestas de, de pensar más allá de la escolarización, o pensar la desescolarización como una posibilidad, pensarnos incluso el proceso de desescolarización como un proceso de aprendizaje. Nosotros en el máster, en alguna asignatura de pedagogías queer o tal, también nos planteamos esta pregunta. ¿No es posible una pedagogía queer? ¿Es posible una escuela queer? Entendido también queer con este componente como antiautoritario, ¿no? De horizontalidad, que deconstruya esta dicotomía entre la institutriz y el alumne, ¿no? Em, con todas estas características, ¿no? Pero es que solo pensarlo ya es contradictorio, ¿no? Precisamente por ello es desde esta contradicción donde presenta muchas potencialidades. Pues porque el proceso racional del pensamiento no es queer, ¿no? Pues porque se Mm, construye desde unos valores patriarcales que desestiman el cuerpo, que desestiman lo que se habría categorizado desde esta premisa cartesiana como lo que no es racional, ¿no? Y por tanto lo que es contingente, si nos vamos a Platón y tal, y que no es Es un es poco un también, conocimiento de apariencias un segundo, que no es un conocimiento que se asocia a un conocimiento verdadero porque alberga contradicciones. A mí me parece que en el momento que se reconoce el cuerpo y en la geografía se hace como escala de análisis, el cuerpo, una escala al mismo nivel que lo es el barrio o es el país, es tu cuerpo, tus pechos, tus orejas, tus genitales son parte de tu geografía y eso es algo que se tiene que estudiar también desde la geografía. En el momento que se reconocen ese tipo de categorías, se tienen que alegar contradicciones. A mí me parece que es muy interesante recoger esta cuestión de la desescolarización y sacar el cabaret del cabaret. A mí esto me parece precisamente donde reside su componente disruptivo, porque efectivamente la espectacularización de lo otro, esta espectacularización de la otredad, es muy interesante preguntarse por qué, pero siempre identificamos que se da una relación de poder. Pues efectivamente es interesante preguntarse por qué al cuerpo opresor le interesa consumir eso, precisamente por estas cuestiones de la forclusión, de las pulsiones que no llegan a manifestarse o no llegan ni siquiera capaz a poder ser pensadas, que tú venías comentando, ¿no? Pero en el momento del cabaret sale del cabaret, realmente es cuando lo cabaretesco desestabiliza lo que no es el cabaret, ¿no? Es precisamente cuando mm, los monstruos salen a la calle, ¿no? mm, Me parece una metáfora muy, muy interesante. Y finalmente también esta cuestión de cuánto dependemos de ciertos espacios eh, que a la vez llegan a excluir otros cuerpos, ¿no? ¿En qué sentido podemos llegar a disfrutar? Y esto no lo digo con un tinte moralista, simplemente es algo que también me planteo, ¿no? ¿En qué sentido podemos llegar a disfrutar de una noche en un bar de ambiente, por ejemplo, en el que sabemos que a lo mejor colegas diversos funcionales no pueden tener acceso, ¿no? ¿En qué mm. sentido podemos llegar a disfrutar eso? No, tampoco ser moralista con ello, pero siempre por lo menos politizarlo y decirlo, ¿no? De que pues efectivamente eso tiene un correlato político, tiene unas consecuencias. Y con lo mismo pasa con la ciudad. Hay que dejar de pensar
que a Madrid se va o a Barcelona se va por elección propia. Porque no, el sistema urbano, ¿no? Y este centralismo urbano normativo también empuja los cuerpos a la muerte, utilizando esta categoría que usa mucho Jazz Virpuar, ¿no? De empujar los cuerpos a la muerte. Era lo que decía Foucault de biopolítica, pues al revés, esta tanatopolítica, ¿no? Em, Precisamente para sostener unos cuerpos en vida. Es que efectivamente no hay posibilidades laborales y no hay posibilidades formativas en ciertas zonas según qué contextos que empujan a ciertos cuerpos a solo pensarse posibles en ciertos espacios. Y lo cual tiene un correlato en cómo entendemos nuestra sexualidad, en por qué nos parece atractiva la estética Berghain, si es que tiene estética, em, pero no nos parece atractiva si no es desde desde el fetichizamiento, la estética hillbilly o otras cuestiones así, ¿no? O por qué entendemos como paletas las maneras de producción de conocimiento o incluso, o no solo eso, sino el cómo suenan esas maneras de producción esas producciones de conocimiento, ¿no? ¿Con qué acento se dicen estas cuestiones, con qué acento se habla en ciertas, según qué zonas, ¿no? Cómo se asocia paleta como paleto, el acento galego, el acento asturiano, pero no se asocia a una cuestión, como paletismo al acento catalán. No sé, me parece como tres ideas potentes que tampoco se cierran, sino que nos pueden permitir pensarnos queer bueno, pues desde otros espacios, por utilizar el concepto que tanto nos trae. Pues nada, yo diría así con muy pocas palabras que la propuesta es desescolarización y cabaretización de Sí, la sí. sociedad. Y yo por terminar solo anotaría otra idea que es algo por lo que tú preguntabas, ¿no? Esa utopía de que la escuela se deconstruya y, bueno, se destruya y el cabaret salga fuera a la calle, ¿cómo puede ser posible? Claro, yo diría que el cabaret y el estar fuera de la escuela, ¿cuándo es posible? En la fiesta, cuando es fiesta. Entonces, diría que solo en un mundo donde predomina la fiesta sobre el trabajo y, por tanto, sobre la producción, el mercado, etc., podría quizá, digo por la analogía, ¿no? Podría quizá hacerse del mundo, pues eso, una fiesta en ese sentido en el que la ordenación y la normatividad que se disponen en parte también para forzar una productividad determinada ya no tuvieran lugar. Entonces, bueno, hace falta un sentido de fiesta, quiero decir. Total. Sí. Bueno, pues llevamos 2 horas y pico, que siempre me pasa lo mismo. A mí me dicen qué tal estás y me paso 45 minutos hablando de Foucault, pero bueno, Sí, también. como la charla va a estar colgada en YouTube, podéis verla 2 veces. Y nada, Belén, que me encantó hablar contigo, me encantó verte y voy a dejar de grabar, así que si quieres despedirte. Nada, chao. ¡Mua! Vale, tener grabación.